Buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bueno, buenas tardes, noches, porque todavía está anocheciendo. Hoy es un día tal como el 19 de mayo de 2021. El año, todavía seremos el año pandémico, pospandémico, eso estará por decir para los historiadores. Un miércoles más tenemos el placer de ofreceros Cambia Madrid de Canal 33 y hoy alteramos un poquito la estructura del programa, por eso hemos empezado más tarde. Hoy no vamos a tener entrevista, vamos a empezar directamente con una tertulia radiante de actualidad, en versión COVID, como estamos haciendo esta temporada, con solo dos personas, dos contertulios, pero de mucho nivel, y vamos a hablar de actualidad nacional y regional más pura y más dura, muy pegada a la actualidad del momento. Tendremos una última parte, como siempre, esta vez dedicada pues a la criminología. Vamos a hablar con el primer despacho madrileño criminológico jurídico y estará con nosotros pues Carmen Balfagón, que es su fundadora, junto con Ramón Chipirrás, que también es vicesecretario del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid. Con ellos hablaremos del futuro, del presente de la criminología en Madrid y en España, y de un caso que llevan, que es un caso mediático, diríamos el más mediático después del Madrid Arena, aquí en la comunidad. Hablamos del juicio al rey del cachope. Traeremos con ellos a eso de las 10:30 de la noche. Estamos en directo, vamos a empezar directamente, pero antes quería apuntar una consideración, porque por segunda vez consecutiva nos han dejado plantados, nos han dejado tirados, como se dice llanamente, con una entrevista que teníamos concertada desde hacía días, y insisto, por segunda vez, no consecutiva, pero sí por segunda vez, con el concejal delegado de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, con Miguel Ángel Redondo. Desde aquí, pues simplemente recordarles a los representantes públicos, que son de todos, que estar en un medio de comunicación como este, como Canal 33 o cualquier otro, más grande o más pequeño, en este caso la única televisión privada regional con información madrileña aquí en la comunidad, Canal 33, pues nos ha denegado a última hora, sin posibilidad de cambio, pues esa entrevista. Lo lamentamos profundamente, no por nosotros y por los compañeros que han trabajado para prepararla, sino por los espectadores que demandan pues precisamente pues, soluciones y respuestas a las preguntas que nosotros, como periodistas, les lanzamos. Pues solo quiero, antes de unos pequeños anuncios, pues presentaros, porque ya están en la mesa y creo que ya quieren hablar un poquito, pues a nuestros invitados especiales de esta noche en la tertulia, a Juan Carlos Bermejo, que es la primera vez que viene. Él es ingeniero, economista y afiliado a Ciudadanos y empresario también, creo. Sí. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, qué exagerado, especial, qué exagerado. Vale, gracias. Bueno, y un placer estar con vosotros. Juan Carlos, para los amigos, ahí lo resumimos todos. Y un clásico en las pantallas de Canal 33, pues Guillermo del Valle, abogado y director del Jacobino. Muy Julio, buenas noches. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar temas de actualidad como la crisis migratoria y la crisis diplomática con Marruecos. También otra crisis política de los pequeños partidos de Ciudadanos y de Podemos, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer con gente que conoce muy bien esos dos partidos. Hablaremos de la ley trans y de los conflictos entre feministas de Podemos, del PSOE, del resto de la sociedad española. Un tema muy interesante, y para cerrar, si nos da tiempo, pues trataremos o preguntaremos a los invitados por si es posible un nuevo 15M 10 años después. ¿Qué conclusiones sacan a este movimiento de los indignados? Ya sabéis, en unos minutos aquí en Canal 33. ¿Hace falta tener un problema legal para saber que cuentas con un abogado? En realidad no, pero si tienes el problema, igualmente cuentas con nosotros.
Nuestro despacho, Cañizares Abogados, está a tu disposición si necesitas apoyo o solución de cualquier conflicto por el que estés pasando. Manejamos herencias, divorcios, administraciones públicas, contratos en general, problemas societarios, conflictos con bancos, reclamaciones de seguros y cualquier tema laboral. Nuestra atención es para todos. Nuestros clientes confían en nosotros porque más que ser buenos defendiendo sus intereses, no nos gusta perder. Si vamos juntos, vamos para ganar. Cañizares Abogados. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en Canal 33. Esto es Cambia Madrid, es el momento del análisis, de la tertulia, del debate. Ya ha habido tiempo para las presentaciones y creo que vamos a ir directamente. Son casi las 9:30 de la noche, hace mucho calor, de hecho en el estudio seguimos teniendo bastante calor, pero poco a poco iremos refrescándonos, a pesar de todos los temas de actualidad del momento, los que se han refrescado. Pues lamentablemente en esas condiciones, Guillermo, son los miles de inmigrantes que han entrado a través de las vallas, a través de las costas a España por Ceuta, ¿no? Bueno, una situación dramática, ¿no? Yo creo que se está planteando una falsa dicotomía entre si es un asunto humanitario y si es algo más. Obviamente es un asunto humanitario, pero no es una crisis migratoria más. Esto es una cuestión de soberanía y es una cuestión geopolítica. Podemos hacer abstracción de lo que es, pero las cosas son lo que son, no lo que sentimos que sean. Y ya voy avecinando seguramente debates futuros que vamos a tener también en esta mesa sobre leyes que recogen sentimientos, ¿no? Que las cosas son lo que son. Entonces esto es una cuestión geopolítica. España está en una situación de endeblez geoestratégica muy importante y entonces Marruecos ya ha normalizado esa dinámica de chantajear, de utilizar la inmigración y el drama de sus conciudadanos, iba a decir, de sus súbditos, y jugar con vidas humanas en una población como Ceuta, 80.000 habitantes, que entren casi 10.000 personas, es una cosa inabordable. Por supuesto que es una cuestión humanitaria, pero es mucho más. Es una cuestión geopolítica. Entonces había que pensar, España forma parte de dos clubes, de la OTAN, que obviamente no reconoce, no está dentro de la OTAN Ceuta y Melilla, ¿vale? Bien, pero formamos parte de la OTAN, ¿no? Un club de defensa, sí. Y de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una respuesta pues que a mí me genera dudas, me genera profundas dudas, es decir, se conmina a Marruecos a seguir controlando las fronteras, pero ese tipo de retórica, es decir, hueca, ¿cómo que a seguir controlando? O sea, se necesitaba poner los millones encima de la mesa para que siguieran controlando de manera espuria, porque no controlan las fronteras, lo que hacen es chantajear con el fenómeno migratorio. Entonces, y detrás de Marruecos está ¿quién está? Está la potencia hegemónica, está Estados Unidos. Entonces, España tiene un problema de debilidad, y Mohamed VI lo conoce. Y por cierto, una cuestión interna también importante para la soberanía. Un país en el que la integridad territorial está puesta en cuestión permanentemente y la llave de la gobernabilidad está en manos de partidos que la ponen en cuestión, pues tiene más difícil hacerse respetar en el concierto internacional y tener una política exterior digna de tal nombre, que es una política de Estado, porque la política exterior es una política digna de tal nombre, es decir, es una política de Estado. Entonces, no hemos tenido política exterior en mucho tiempo, no hemos tenido, y cuando la hemos tenido, pues bueno, de un seguidismo atlantista que no sé si discrepa a Juan Carlos, tal vez sí, yo no comparto, claro, porque es que detrás de Marruecos está su socio preferente, Estados Unidos, y la Unión Europea no es también socia de Estados Unidos. ¿Y dónde queda España todo esto? Esa es la pregunta que yo me hago, al viento. Bueno, hablemos un poco del pasado. ¿Qué pasa aquí? Hay una zona que se llama el Sáhara, que fue invadida por Marruecos. Nos pisotearon los callos a todos. Éramos muy jóvenes nosotros, yo tenía 4 años creo. Y la ONU dio un mandato a España, es decir, encárguese usted de descolonizar eso, que se haga un referéndum, ¿no?, de autodeterminación, que es lo que pasa en las colonias, no en Cataluña, que ahí eso no es una colonia.
pues si alguno no se ha enterado todavía. Sí, porque algunos aprovechan cualquier situación para claro, meter como sus argumentos. Entonces, España pues ahí ha hecho dejación de funciones, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es un poco el pasado. Bueno, eso es historia, es verdad. El presente es, bueno, hay una organización subversiva, llamémosle, que es el Frente Polisario, y esos son enemigos de Marruecos, ¿no? Porque ellos quieren recuperar el territorio del Sáhara por la fuerza o como puedan. Y hay un líder que ha sido acogido en España de aquella manera, ¿eh? Ha sido un poquillo ahí de escondidilla, ¿no? Lo han con pasaporte argelino, que también los argelinos son enemigos de los marroquíes, y entonces pues claro, se han enterado los marroquíes y han dicho, muy bien, así que estáis alojando ahí a un enemigo nuestro, pues ahora vamos a mandaros allí abren el rebaño, ¿no? Como hacían, sí, como hacen en el lo hemos visto tan claro. Salvaje Oeste, esas imágenes. y ya está, ¿no? Una estampida de esas ¡hala! Y el presente ha sido que tengo que decir que la respuesta del gobierno ha sido ejemplar. O sea, ayer yo a Sánchez no lo reconocía. O sea, el tío cogió y le dijo a Marruecos, vamos a defender nuestro territorio, sea con lo que sea. Ese fue el primer mensaje que les mandó. Segundo, se plantó allí en las ciudades de Ceuta y Melilla y se desplegó al ejército y en 24 horas eso se ha regularizado. O sea, eso ya digamos, está controlado, ¿vale? Y sobre todo la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado han hecho una labor. Bueno, a mí de verdad me emocionaba verlos cómo estaban salvando vidas de gente que se estaba ahogando. La foto del bebé, del Guardia Civil bebé, ha cruzado el mundo entero. Es decir, ese es el orgullo. ¿Y el futuro cuál es? El futuro es, pues fíjate qué buena ocasión, Julio, ahora para que coja Sánchez, se plante en Naciones Unidas, aprovechando este incidente, y que por fin España ejerza su papel para descolonizar el Sáhara de una vez por todas. Y eso, si es capaz de hacer eso, que lo tiene a huevo, eso devolvería a España un protagonismo que lamentablemente se ha perdido, y esa influencia que antes decía Guillermo, esa debilidad que tenemos a nivel internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, efectivamente, que España tiene una responsabilidad histórica. Es que no es baladí el hecho histórico. La potencia administradora, efectivamente, de un territorio ocupado ilegalmente pendiente de descolonización. Y muy pertinente esa comparación que has hecho, porque se está haciendo. Porque alguno dice, cuidado con poner encima de la mesa el derecho de autodeterminación en el Sáhara, porque entonces se abriría el melón en España. Vamos a ver. La integridad territorial de España, de un Estado social y democrático de derecho, no es predicable el derecho de autodeterminación. Cuando se utiliza la fórmula en boca de algunos, el derecho de autodeterminación aquí, no es otra cosa que el privilegio de secesión, digámoslo claro, de regiones ricas, que no quieren redistribuir con el resto del país. Es decir, no puede haber situación política más diametralmente opuesta a la del Sáhara. De hecho, es un insulto a los saharauis y a la vulneración de derechos humanos y a la ocupación ilegal. Es un auténtico insulto decir que es equiparable a la situación de Cataluña o la situación del País Vasco. Ya es que es alucinante. El País Vasco, con un régimen fiscal privilegiado, una de las regiones más ricas, no de España, sino de toda Europa, que se presten algunos a equiparar eso, ¿no? Algunos que tienen como referencia geopolítica Kosovo, que eso dice mucho, ¿no? Cuando tu referencia geopolítica es Kosovo, pues échate a temblar. Pero claro, efectivamente, yo estoy de acuerdo que deberíamos hacer eso, pero la situación geopolítica soy escéptico, porque la situación de endeblez creo que es estructural, que trasciende los gobiernos, y España tiene que repensar. Es decir, la soberanía no es un golpe de pecho, no es una estridencia sentimental. La soberanía es muy importante en un país, claro. Nosotros tenemos la soberanía monetaria transferida al Banco Central Europeo en el contexto de la Unión Europea. La soberanía productiva de aquella manera, un país muy desindustrializado, muy de servicios. Y claro, la soberanía militar, pues dentro de la OTAN, pues obviamente también pues muy constreñida. Pero claro, cuando formas parte de clubes y te tratan de aquella manera, porque Alemania y a Francia no se agrede su soberanía de esta manera, y su respuesta hubiera sido distinta, porque tienen la capacidad para liderar la Unión Europea o para descolgarse de la respuesta comunitaria coordinada. España es un país subalterno, tengo que decirlo, es un país subalterno y es un país hegemonizado, y eso es un peligro. Sí que comparto con Juan Carlos, que me ha gustado la respuesta del presidente del gobierno, solo faltaba. Ha dicho también el señor Grande Marlaska, Ceuta es tan española como Barcelona. Algunos lo aplauden, yo también, pero vamos, que ya aplaudimos tautologías. Pues claro que Ceuta es una ciudad autónoma plenamente española. Como estamos acostumbrados a escuchar tantas aberraciones, las cosas normales... Pero, ¿a tu pues, juicio qué tendría que hacer la Unión Europea?
Hombre, la Unión Europea, vamos a ver, la Unión Europea... Aparte si de quiere, declaraciones pues, más o menos claro, simbólicas, claro, pero es que son, ¿qué capacidad pero tiene? vamos a ver, tenemos es que la Unión... ejército, tenemos cascos azules, ¿qué tenemos para da hacer frente a la situación? Da la sensación que 30 años después de Maastricht, ¿no? Y que después de esos procesos de integración, ¿no? Que se dijo que iba a ser una integración política, una unión social, algunos Estados miembros de la Unión Europea pintan mucho menos en el concierto internacional, y yo no quiero hacer aquí una geografía de la soberanía extendida fuera de la Unión Europea, porque también es muy complicado salir de ahí, pero claro, parece que pintan menos en el concierto internacional que algunos Estados subalternos del sur de Europa. Hace 30 años pintaban más, parece que ahora. Entonces, a mí me llama un poco la atención. Pero claro, por la inmigración. No, claro, el tema de la inmigración es que es un reto para la Unión Europea. Ahí tiene que hacer una... Turquía y Marruecos, para entender, de momento. Claro. Y el control de fronteras con dinero no soterrado, sino explícito, pagado para que se controle. Entonces, bueno, pues la Unión Europea se tiene que preguntar qué quiere ser de mayor, que ya va siendo hora de hacerse esa pregunta. Claro, ¿Qué quiere ser le das dinero y al final te chantajean y te pedirán más dinero, ¿no? Y algunas teorías buenistas que a mí me preocupan un poco, que es decir, oye, aquí hay un problema de la frontera, efectivamente las fronteras son un mal. Sí, las fronteras son todas arbitrarias, pero claro, subsumir... Heridas de la historia. Claro, heridas de la historia, pero eliminar las fronteras, como están planteando algunos posmodernos buenistas, donde subsumes ese espacio de ciudadanía. Claro, no, porque si eliminas las fronteras mañana mismo, ¿qué ocurre? Fluctúa la mano de obra. Pero eso es precisamente la política que quiere el gran capital transnacional, con lo cual un poquito de seriedad también con ese tema, porque yo no soy entusiasta. Especialmente algunos, ¿no? Adelante Andalucía, le escucho hablar de lo nocivo de las fronteras, los mismos que en cambio defienden levantar una frontera étnica dentro de España. A mí me llama la atención, las fronteras políticas, mal, que efectivamente, como dices tú, son huellas de la historia, pues arbitrarias todas, pero en cambio ven bien levantar una frontera entre Cataluña a 15 kilómetros al sur. Un poco absurdo. Un poco de principio de contradicción. No, la Unión Europea no puede hacer gran cosa. Es decir, si tú no tienes un ejército, claro, eso bueno, pues puedes hablar, protestar, decir que eso tenemos está mal. Tenemos a Borrell. Y luego tampoco puede imponer sanciones, porque a nivel económico cada país es soberano en las importaciones y exportaciones. O sea, que decir, no puede hacer gran cosa. Y además que Borrell cada vez que habla... no te gusta. No, a la Unión Europea lo que le interesa es que se controle la inmigración y ya está. Y no va a pasar gran cosa, porque, insisto, Marruecos, su principal cliente es España. Y a Marruecos tampoco le interesa llevarse mal con España. Esto lo ha hecho porque se ha mosqueado, porque ha habido una cosa que no le ha gustado, le ha dicho, oye, no te pases y tal, y mañana pues volverán las cosas, y vamos, pues como ya hemos visto hoy, a su normalidad. ¿Pero es solo el asunto del Sáhara? ¿Es el asunto del chantaje de la inmigración? ¿Hay algo más allí? ¿Es una forma de reivindicar la soberanía? Que no. Es algo puntual. Que insisto, España es el principal cliente. Es que si hubiera una guerra o un conflicto, España deja de comprarle a Marruecos cosas, esa gente se muere en la más absoluta de la miseria. Eso es un desastre para ellos. Entonces, no les interesa. Ellos, Ceuta, Melilla, pero si hasta hace 4 días los mismos chavales estos que han cruzado la frontera hoy, hasta el año pasado la cruzaban por la tarde para tomarse unas cañas en Ceuta, pero no podían ahora con el COVID, es verdad que se paralizó y había mucho conflicto ahí porque hay gente que hacía negocio o que se ganaba la vida, para entendernos, legal o ilegalmente, gracias a la frontera. Pero Marruecos y Mohamed VI tienen un sobresaliente cum laude en tirar de la cuerda, en tensionar y también en impulsar los momentos de debilidad interna de España. Saben leerlos y tensionar. Entonces la respuesta tiene que ser contundente, clara. La integridad territorial no es un capricho. Para las personas precisamente de izquierdas como yo, es la condición de posibilidad de muchas cosas. Lo digo porque la izquierda tiene un carajal con la integridad territorial. Le hablas de integridad territorial y te dicen, uy, qué facha. No, integridad territorial de un Estado no es una tontería. De eso dependen pues todos los beneficios sociales, por ejemplo. Entonces, dejar claro que Ceuta y Melilla, ojo, Juan Carlos, porque el primer ministro de Marruecos dijo el otro día en la televisión, hace pocos meses, Ceuta y Melilla es un tema que hay que poner encima de la mesa ya, que hay que discutirlo. Bueno, pues hay que dejar claro que Ceuta y Melilla, ciudades autónomas dentro de España. Canarias, las aguas territoriales, lo mismo. Y el Sáhara, tercer tema, que habrá que poner encima de la mesa, porque España lleva incumpliendo, como muy bien has dicho tú,
una responsabilidad como potencia administradora de un territorio pendiente de descolonizar. Entonces, bueno, y hombre, el Frente Polisario sí, pero yo veo indicios de debilidad. A mí me preocupa indicios de debilidad. Pero Se reabre la causa en la Audiencia Nacional contra el líder del Frente Polisario y se da el dinero de 30 millones, o sea, esas dos noticias justo ahora. Pero había debilidad también en la época de Aznar cuando invadieron el islote de Perejil. A ver, Aznar lo que pasa es que planteó un atlantismo, desde mi punto de vista, pues completamente perruno, si me permites el adjetivo, porque claro, el precio de Azores era que bueno, pues que Estados Unidos defendió. Estados Unidos sacó la cara de aquella manera por España. Pero hombre, por España y por Marruecos. Sí, también. Sí. No, por Marruecos nunca tienen dudas, porque Estados Unidos es un socio preferencial de Marruecos y Marruecos preferencial de Estados Unidos. ¿Pero es más socio de Marruecos que de España? Pues parece ser que es más socio de Marruecos que de la Unión Europea, ¿no? Y además no es una cuestión de Trump, porque Biden ya ha dicho que mantiene absolutamente la misma que política. Biden reconoció, hay que recordar, la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Claro, pero Trump y Biden mantienen lo mismo. Sí, pero oneroso precio si nos tenemos que hacer respetar en el concierto internacional, meternos en la foto de Azores y meternos en guerras que quiten y pongan gobiernos precisamente en una zona geopolítica donde abrir las urnas muchas veces ha sido un altavoz de llamada al ISIS. Es decir, que me refiero que el atlantismo de Aznar, que fue la última política exterior definida, según dicen algunos, a partir de entonces no había política exterior, pues tampoco creo que tenga que ser. España tiene que defender su soberanía, tiene que hacerse respetar. Esto es una posición privilegiada geoestratégicamente. Tiene que hacerse respetar España. Esto no es cuestión de golpes de pecho, ni estridencias, ni llorar frente a la bandera, sino que España es un Estado y una nación política. No lo tiene tan claro. No. Yo es que intento ser más práctico. A ver, de verdad, o sea, las cosas pasan. Esto es práctico, las explicaciones, muy práctico. Las explicaciones son más sencillas que todo esto. ¿Tú crees? Esto ha ocurrido porque les ha jodido una cosa que ha ocurrido, no les ha gustado, como en mi casa o en la tuya, si un día haces no sé qué, ¡pum!, la lía, pues esto es lo que ha pasado, y al día siguiente tal. Y España lo que tiene que hacer ahora es decir, esta oportunidad, se planta en la ONU, convocas al Consejo de Seguridad y dices, señores, vamos a ejecutar por fin este proceso de autodeterminación, ¿me ayudan sí o no? Usted, China, ¿me ayuda sí o no? Usted, Rusia, ¿me ayuda sí o no? Usted, Estados Unidos, ¿sí o no? Usted, Francia, ¿sí o no? Al Consejo de Seguridad, a los miembros permanentes. ¿Me ayudan a hacerlo? ¿Sí o no? Y si a Marruecos se le ocurre abrir otra vez la puerta para que pague, entonces irán todos contra Marruecos, porque estarán incumpliendo la resolución y el mandato de la ONU. Y ahí ni Trump, ni Biden, ni San Pedro bendito tendrán ninguna justificación para decir que tienen soberanía ni leche. Resolución de la ONU, a cumplirla. Sánchez, cumple eso. Pero si es una cuestión tan obvia, Juan Carlos, estoy de acuerdo, tienes que tener un peso específico en el concierto internacional que no tenemos. Claro, geopolíticamente España, efectivamente, dices tú, interpelar a Rusia, interpelar a China. Pues yo igual planteo que lo que hay que revisar son nuestra política de alianzas y hacerse respetar. Lo primero en política exterior, el interés nacional de España. Hombre, no parece una cosa muy desorbitada lo que estoy planteando, sino hacerse respetar un poquito más. No ir con el complejo negro legendario de España es depositaria de unas esencias. España y su historia tiene luces y sombras como todas. Sombras, muchas sombras, y también luces, como todas las naciones. Y hay algunos, en cambio, que están... De leyenda negra. No, hay algunos que están henchidos de orgullo, naciones como Países Bajos, como Reino Unido, y dices, hombre, henchidos de orgullo, qué curioso. Bueno, pues España tiene que hacerse respetar. La soberanía no es una cuestión sentimental, es una cuestión política, práctica también, como decías tú, Juan Carlos, apelando a la práctica. ¿Qué ha hecho Francia, por cierto? ¿Sabemos algo? Francia es un aliado preferencial de Marruecos también. Por eso preguntaba, no sé qué ha hecho en esta ocasión. Con que no les haya ayudado abiertamente ya. Sí, luego todos suben para arriba, también te digo, ¿eh? Sí, claro. Luego, lo que es lamentable es que ves hoy en la sesión de control esta, o de descontrol, la sesión de descontrol esta, los grillos. Y claro, y en vez de demostrarle una unidad, porque tú fíjate, macho, los independentistas se ponen de derecha y de izquierda, se ponen de acuerdo para hacer un gobierno. Y en cambio nosotros no nos ponemos de acuerdo para luchar contra los que quieren destruir España. Claro, y lo de Casado... Sánchez que por la mañana se ponen de acuerdo, pero por la tarde... No, o al revés, por la noche sí, luego hacen el teatro en el Congreso. Sí, y lo de Casado es que es de vergüenza ajena. Dice, es que claro, no ha ido usted a ver al rey de Marruecos a la semana de ser investido y no sé qué. Pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? O sea, ¿estamos de coña o qué? Eso es verdad. O sea, hombre, por favor. ¿Tiene algo que ver el rey? La desaparición del rey de España, la desaparición, la huida o como quieras, en un país árabe
precisamente del rey de España, que era como el tejedor de esas Sí, alianzas, de sí, la amistad, sí. se abrazaban y esas cosas había que salían en la tele, ¿no? Fraternidad entre las Sí, monarquías, las entre las monarquías, que se dinastías, y que besaban el mérito ahí, era sí, sí, una pieza clave para la resolución de los conflictos Golf se decía geopolíticos. mucho. Los se golfos, decía estaban- mucho. los Entre golfos ellos, se entienden se entre entienden. ellos, claro. Los dos golfos se entienden bien. Sí, claro. porque este es un Y que tiene sátrapa, ahora, la y que tiene monarquía además alauita ahora corrupta. un heredero, que Mira, el rey de Marruecos, que la se va a embajadora afianzar. de Marruecos vive a 200 metros de mi casa. Tú tendrías que ver la casa que tiene la embajadora. Pues esta. ayer le montaron La una que ha ma- dicho ayer le montaron la una misma, manifestación. la misma. La que ha dicho que los actos tienen consecuencias. La misma, Fijaros la que hay misma. algo, los que dicen es un tema humanitario y no Vamos. es nada más, hombre, Tranqui. que escuchen a la embajadora de Marruecos que ha dicho los actos tienen sus consecuencias, Pues, hay que atenerse a las consecuencias Pues de los tranquilo, que la consecuencia es que va a seguir ahí viviendo, va a volver Eso no hay enseguida. ninguna Porque duda, vamos, ¿no? no se va a privar de seguir viviendo ahí, eso ya te lo garantizo. ¿Este conflicto beneficia a Vox? Bueno, Vox es un partido que participa, lo hemos analizado muchas veces también en esta mesa, de esa grandilocuencia retórica, también de esa foto, de ese simbolismo, de ir a la frontera, de a ver quién es más patriota y más henchido en las formas, aunque en el fondo Hay uno que me acuerdo que nadó en Gibraltar, sí, incluso. Ortega Smith, ¿no? Sí. Bueno, entonces, de ese ir allí, efectivamente, presionar, pero bueno, Vox, hasta donde yo sé, su atlantismo también era de estricta observancia, y cuando Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara, silencio No dijo sepulcral. nada, no dijo Silencio, nada. porque bueno, son Claro, porque trampistas serán trampistas. de estricta observancia, silencio sepulcral. Entonces, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Mucha retórica, mucha inflamación en la manifestación, pero bueno, en fin. ¿Podemos? ¿Ha girado su política sobre el Sáhara? Entiendo que sí, como en otras tantas cosas, ¿no? Primero de apoyo total a los saharauis y ya una vez en el gobierno. Sí, pero ahora poca cosa, ¿no? Yo he visto se poca sabe, respuesta, no no- sé si Juan no Carlos hay me mucha- dirá, no hay mucha no sé respuesta, si han ¿no? tenido, No sé. han fijado alguna posición. No sé, no he oído nada. Pero Están vamos, otras no, cosas, no es Juan Carlos. relevante, es no es que relevante. Podemos. No, hablaremos luego de Está en Podemos, descomposición, no es luego relevante. hablaremos. Estaba con la ley, está ahí, se les ha olvidado, ahora hablamos. Bueno, pues si no queréis apuntar ninguna otra cuestión sobre Marruecos, pues hablamos de las crisis de los partidos pequeños. No sé si estamos volviendo de alguna manera al bipartidismo, y todo después de las elecciones del 4 de mayo. Juan Carlos, ¿qué opinas? Tú desde un partido pequeño que es Ciudadanos, que antes no era tan pequeño, podemos decirlo así. Bueno, Ciudadanos es que tiene como dos fases, ¿no? Una, la catalana, es decir, cuando nace allí, como una alternativa por demérito de los otros, ¿no? Sí, por dejación de Dejación funciones, de podemos funciones. decir, del constitucionalismo allí, ¿no? Eso es. Y entonces eso tiene su fase, ¿no? Y luego está la fase de desembarco, digamos, en la política nacional, ¿no? Que sobre todo viene aparejada por el grave descontento que hay, luego hablaremos del 15M también, la crisis económica, la corrupción, bueno, pues todo eso hace que, bueno, Podemos y Ciudadanos, pues, ¿no? Cojan protagonismo, ¿no? Y tal, y la gente deposite en ellos esa confianza que ha perdido en los demás. Pero claro, el voto es prestado. El otro día decía... Todos los votos entiendo todos los que sean votos prestados en el momento. No te creas que todos piensan eso, pero, Bueno, yo sí pero lo pienso. nosotros sí. Pero ahí hay gente que dice, no, esto Pero es mío con- porque eso yo me lo he ganado y soy el PSOE o soy el Eso PP. eso es. Pero como Tengo decía esa el otro base. día Isabel, los votos me los han prestado. Sí, eso es Entonces, verdad. eso Por es 2 verdad. años, en este Y a caso, nosotros nos los que prestaron. no es mucho. Y cuando a ti te prestan los votos, pues tienes que utilizarlos. Bien, la gente tiene que percibir que son útiles, ¿no? Entonces, entiendo que para un partido, desde tu punto de vista, desde ese argumento, para un partido como el vuestro, tienen que apreciar mucho más los votos que el bipartidismo, ¿no? Claro, porque están haciendo un Porque sobreesfuerzo. la base que tienen no sea la misma, Claro, entiendo, un claro. sobreesfuerzo, como diciendo... Como diciendo, bueno, te doy esa oportunidad, pero tenés que hacerlo bien para que repetir. Exacto, entiendo. quiero ver una utilidad. Claro. Y entonces, y claro, ¿qué ha pasado? Pues que no ha habido utilidad. O sea, los votos de Ciudadanos y de Podemos no han servido al final para cambiar las cosas. ¿Qué cosas eran las que la gente pedía? Pues hombre, pedía regenerar las instituciones, pues coño, que dejaran de meter las zarpas, la industria política metiera las zarpas en las instituciones.
cómo elegimos a los representantes, ¿no? Pues algo que sea más democrático, que los jueces no los elijan los políticos, ¿no? O sea, independencia, democracia real, o sea, muy eficiencia. 15M, muy 15M. Claro, todo eso. es que eso es lo que nos pedían. ¿Y qué hemos hecho? Todo lo contrario. O sea, hemos hecho todo lo contrario. Y por eso estamos como estamos. O sea, Podemos y Ciudadanos estamos pues, en Pero la descomposición. pregunta es, ¿se podía hacer de otra manera? Claro, teniendo en cuenta que no eres el partido mayoritario, que incluso si lo eres, como en Tsipras en Grecia, se me está ocurriendo, tampoco puedes hacer, porque viene una Unión Europea que te dice que no. Entonces esto es como Guillermo, esto que es una comente, impotencia, ahora ¿no? te digo Parece que un poco Mira, yo... impotencia. Yo tengo dudas sobre la capacidad electoral y política del discurso de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción si no hay algo más. Yo recuerdo precisamente un artículo bastante bueno de uno de los fundadores de Ciudadanos, con lo cual no voy a citar a un sospechoso, a Félix Ovejero, que decía, hombre, esto de cambiar de principios es como cambiar de reglas a mitad del partido, ¿no? Estos cambios de ideario que hizo. Pero claro, Ciudadanos efectivamente, como dice Juan Carlos, en una primera etapa nace en Cataluña, un partido del cual mucha gente no se acuerda, más bien como una escisión ante los devaneos nacionalistas del PSC, aunque también recoge voto del Partido Popular de Cataluña, descontentos también con la postura zigzagueante con el nacionalismo, ¿no? Entonces de Josep Piqué. Aunque Ciudadanos, ha habido tantos Ciudadanos, tú me corregirás, pero yo he visto tantos, ¿no? El de ni rojos ni azules, el de que las izquierdas y las derechas no existían, el de que en cambio sí existía el centro como punto equidistante entre dos extremos que no existían, pero luego estaba el liberal, pero luego estaba el que estaba abierto a recoger también votos socialdemócratas descontentos, luego el que no, el que de la mano de Girauta y Aguado hablaba de que la socialdemocracia era una ideología periclitada que había que desechar de los papeles, el que henchido Rivera lleno de balón, si me permitís la metáfora futbolística, vio posible superar al Partido Popular y gobernar en España. Ha habido tantos, hay un momento determinado del electorado, y coincido con Juan Carlos, un electorado mucho menos consolidado, mucho más fluctuante, porque no tiene el arraigo, la tradición, la implantación del Partido Popular del Partido Socialista, ni tampoco las redes clientelares. Y luego ambos, también Podemos, han participado de cierto adanismo, ¿no? De esa política de tierra quemada de había que cambiar todo, ¿no? Porque el bipartidismo tal, Podemos, hay un elemento de contradicción muy grande, ¿no? Por ejemplo, la relación de Podemos con Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida era un partido reformista, que complementaba en mayorías al PSOE, que era la vieja política, que estaba en las cajas de ahorro, que había que barrer con Izquierda Unida. Era la casta, Izquierda Unida era la casta. En cambio ellos no, ellos venían a terminar con la casta, no a complementar mayorías con el PSOE, sino a tomar el cielo por asalto. Y luego han terminado complementando mayorías con el PSOE cuando han tenido un peso electoral pues irrelevante para hacer 3 o 4 cosas cosméticas en el gobierno, ¿no? Y luego lo mismo, había que vivir en el barrio y luego el chalet. Entonces ha habido muchas cosas, pero precisamente por ese adanismo, ¿no? Esa política de tierra quemada, había que barrerlo todo. Bueno, pues yo creo que no. Yo me interesa saber el partido político qué ofrece en hechos programáticos, como plantea Juan Carlos, pero también su ubicación ideológica. A ver, lo digo porque yo creo que las ideologías, esto puede ser conflictivo, ¿no? Yo sé que mucha gente discrepará, yo creo que siguen existiendo. Y creo que las ideas son importantes. Y me interesa saber si la opción de voto es conservadora, es liberal, es socialista. Es que ahora, bueno, me interesa saber según el nuevo ideario de Ciudadanos, no quieren hablar de centro y quieren insistir en su pata liberal. Es lo último, no sé si tú lo has escuchado, te han llegado algún email como militante de Ciudadanos de que ahora el término centrista dicen que no queda muy claro, no se sabe muy bien qué es, y ahora se centran en el liberal, que eso ya se lo había inventado Esperanza Aguirre hacía 20 años. Sí, bueno, vamos a ver, yo cuando me afilié a Ciudadanos, en nuestro ideario éramos un partido socialdemócrata. O de centro izquierda, me acuerdo, sí. Vamos, ponía socialdemócrata, progresista. Eso ponía en nuestro ideario. No social liberal, perdón que te corrija. No. Socialdemócrata, progresista. Vale, ok. Y todos los santos del... Entonces, era como socialismo democrático y liberalismo progresista, ¿no? Así es verdad. Los dos complementos. En el año a final del 16 se convoca la cuarta asamblea. Entonces ahí es cuando Rivera propone el salto al liberalismo progresista. ¿Por qué? Porque en el año 14 había habido elecciones europeas y allí los 2 diputados de Ciudadanos habían conocido a los liberales europeos. Ah, sí, Alde, sí, como se llamara. Bueno, entonces ahí se vio un filón.
Pero bueno, perdón, en el año 15 fueron las elecciones, son cada 5 años, ¿no? Fueron 14. 14, que es la llegada de Podemos. Eso, entonces, ahí conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rivera presenta un cambio total de estatuto, de ideario, etcétera. La socialdemocracia, eso queda en el no sé qué. Y entonces yo es cuando me presento contra él en las primarias y tú y yo nos conocimos. Sí. A las primeras, te has presentado a varias. En esta ocasión era contra el propio Rivera, te presentaste. Era contra el propio Rivera, claro, sí. Porque, claro, yo decía, pero ¿este hombre qué está haciendo? Yo pensé, digo, este se está cargando el proyecto de centro. Proyecto claro, de Ovejero, de Trapello y de otras personas, digo, ¿no? pero vamos, y claro, pero bueno, él, digamos, arrasó, bueno, naturalmente, sí, yo simplemente pues, quise dar una especie como de voz en el desierto, y bueno, resultó un poco, ¿no? Aquí estamos. Y después de eso, fuimos liberales progresistas, sin que él supiera lo que es un liberal. O sea, él no tiene ni idea de lo que es Hay que estudiar un poco de historia de España. Nada, no tiene ni idea. Pero bueno, da igual. Y los que estaban a su alrededor y todos esos que eran analfabetos funcionales, pues liberales también. Bueno, pues todos esos al final ya sabemos dónde están, ¿no? Unos en el PP, otros pronto en el PP. Él lo que quiere es liderar la CEDA. O sea, ¿tú te acuerdas de la CEDA? Sí, claro, la Confederación Pues él quiere liderar la CEDA 2.0. Eso es su ambición. Se ¿no? deslocalizan mucho. Son muy liberales en ese sentido, ¿no? De un partido a otro. Entonces, ¿qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer? Más país. ¿Qué es lo que quiere hacer Inés Arrimadas con la ayuda de Edmundo Val? Es, bueno, coger, o por lo menos creo que esta intención es honesta, porque así me lo han transmitido ellos, que quieren por fin darle protagonismo a la militancia, que la militancia de Ciudadanos no es sectaria, es gente de la sociedad civil, sí, eso es verdad, y que es muy rica, y entonces crear una alternativa política liberal, moderada, centrada, y como yo digo, a mí me dicen, tú eres de izquierda o de derecha, digo, mira, yo cojo lo bueno. Eso te lo diría. Yo cojo lo bueno. Yo no soy ideólogo, yo soy idealista. Pero defínete ideológicamente. Soy idealista. Entonces, yo cojo lo bueno que me parece de un lado y lo bueno de otro. Decía Juan, por ejemplo, la tercera. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué? Me gusta el liberalismo, ¿por qué? Porque no me gusta que los políticos metan las zarpas en las instituciones. No me gusta. No me gusta la industria política. Y entonces, por eso me gusta ser liberal. Pero también soy social. ¿Por qué? Soy socialdemócrata o socialliberal o como coño queramos llamarlo. ¿Por qué? Porque, hombre, entiendo que hay colectivos que hay que protegerlos. Porque si no, hay una exclusión social. Y entonces a esa gente, pues entonces hay que garantizar una sanidad pública, una educación pública, unas infraestructuras públicas y unas industrias estratégicas públicas. ¿Para qué? Para dar servicios a la sociedad. Entonces digo, ¿qué cojo? ¿Lo bueno o malo? Lo malo, pues no lo cojo. Pero fijaros, en ese sincretismo en principio tendría que estar el 100% de la población, ¿no? Porque es prácticamente la fórmula definitiva, coger lo bueno de todos los sitios. Pero vamos a ver, yo quiero decir una cosa, y esto puede ser un poquito conflictivo, pero voy a decir, el que no hay posiciones ideológicas de izquierdas o de derechas, o ese eclecticismo que estás planteando, no cojo lo bueno, es una posición ideológica, es una toma de posición ideológica como otra cualquiera. A ver, yo creo que el eje sí que se ha movido hacia determinadas políticas desregulacionistas en lo económico cuando, hablamos antes de geopolítica, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, cuando los partidos comunistas obviamente implosionan, desaparecen, el eurocomunismo que era la aceptación de la democracia liberal, que fue la tercera vía, la aceptación de las políticas pues neoliberales de Thatcher y el desembarco de esas políticas que tal vez empiezan a cambiar un poco ahora, ¿no? Cuando se plantean más bien fórmulas neokeynesianas de salida. Entonces, bueno, cuando hay un desplazamiento de las políticas económicas, que son los centrales, y las izquierdas, las así llamadas izquierdas, se dedican al tema de las políticas de la identidad importadas precisamente de Estados Unidos, luego vamos a hablar de una de ellas, de estas leyes de identidad de género, ¿no? Ese es el centro. Juan Carlos, hoy no se está hablando de redistribución de la riqueza por parte de la izquierda. Entonces, hombre, yo sí que creo que partimos de unas desigualdades de origen tan enormes de partida que obviamente hace falta un Estado. Además, el Estado y el mercado son dos realidades complementarias. Entonces, esto de la industria política, pues yo no lo termino de ver. Entre otras cosas, por una de las cuestiones que has señalado tú, y tienes toda la razón. Has dicho industrias estratégicas en manos del Estado porque
tienen que estar al servicio del bien común, no de intereses particulares. Entonces, bueno, pues vamos a necesitar gente que lo gestione. ¿Serán políticos o no? Hombre, los políticos, pues hombre, la soberanía popular tiene algo que ver con la elección de esta gente. A mí, las fórmulas tecnocráticas, por ejemplo, eludir los espacios precisamente de soberanía y de ciudadanía sujetos al control y al escrutinio popular y transferirlos a esferas no sujetas al escrutinio popular, que son algo así como una urna de cristal de las decisiones técnicas, asépticas y perfectas, yo creo que eso es una toma de posición ideológica. Ahí hay ideología. En el asepticismo tecnocrático también hay ideología. Lo que pasa es que hay ideología hegemónica, y la ideología hegemónica es liberal. Por eso a mí la palabra liberal, hombre, me gusta, coincido contigo, si apelas al liberalismo revolucionario español, de Argüelles, de Riego, de Cádiz, ahí sí. Eso, por supuesto, la idea de ciudadanía, la igualdad política. Ahora bien, liberal en el sentido de la escuela austríaca, liberal en el sentido de la calle, liberal en el sentido de privatizaciones, de externalizaciones, de bajadas de impuestos progresivos masivas, yo eso no. Francamente, yo no, respeto a cualquier otra cosa. Esos no son liberales, hombre. ¿Qué son? Son de su bolsillo. Mira, buen símil. Vamos a ver. A lo práctico. Yo le dejo a lo Juan práctico. Carlos más en lo práctico y a Guillermo más en lo teórico. Lo que he dicho es súper práctico. A lo práctico. Se lo pregunta que gana los 900 euros. A lo práctico, espectadores. Definición de industria política. A ver. Los centenares de miles de enchufados, familiares, amigos y correligionarios de los partidos políticos, de la oligarquía de partidos. Eso es la industria política. Eso es lo que no para de crecer. Por ejemplo, cuando Ciudadanos llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué pasó? Que de 7 consejerías que había con Cifuentes, pasamos a 13. Claro. Eso, Aguado, la gente no te lo perdona, tío. No te lo perdona. No te ensañes con los jubilados. ¿Me entiendes? No te... O sea, entonces, es que me hace gracia porque le echan la culpa, estos de Madrid, estos que han dimitido en Madrid, le echan la culpa a Arrimada de sus desgracias. Bueno. Pero no hubiera a Isabel disuelto las cámaras si no hubiera tenido a su lado a un traidor. Pero volviendo a lo que decía Juan Carlos, por no irnos del tema, aunque te entiendo perfectamente lo que dices, tienes razón, pero curiosamente, mira, fíjate, tamaño del peso del Estado, ¿ha crecido o ha subido? Mira, la configuración del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la UCD, partido no sospechoso de ser marxista ni comunista, en el año 78 era muchísimo más progresiva, hoy se consideraría socialcomunista, un 60 y pico % en el tramo marginal. La progresividad fiscal ha ido bajando absolutamente. Otra cosa es que haya crecido unas estructuras de corrupción público-privada. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es un ejemplo paradigmático y no ha sido precisamente solo del Estado. Ha habido transferencias, ha habido externalizaciones, ha habido amigos, hay empresas, hay corruptos y corruptores. Es decir, que yo no plantearía el mercado como esfera prístina y limpia, higiénica, y el Estado como esfera sucia. Pues, yo creo que eso, bueno, precisamente no es así. uno de los cambios de Ciudadanos fue que el primer Ciudadanos no estaba a favor incluso de subir impuestos, y ahora el último Ciudadanos está a favor de bajar todos los impuestos, incluso más que Ayuso. Era como había una competición en ese sentido. Pero te quería leer los estatutos que ahí aparece, seguro que los conoces tú mejor que yo, pero antes hablabas de Aguado, y yo tenía por aquí una pregunta, porque como te habías presentado contra Aguado, incluso amenazaste que si se llegara otra vez a presentar a Aguado como candidato en estas últimas elecciones por Ciudadanos, lo volverías a hacer, cosa que renunciaste al presentarte Val. Eso es que lo conoces muy bien. Ahora ha dimitido también su número 2, César Zafra. No sé si apuntando, como comentabas, pues alguna cierta responsabilidad de Arrimadas. ¿Crees que ha tenido mucho que ver con el fin de Ciudadanos en Madrid, por lo menos en cuanto a votos, precisamente estas dos personas en el partido? ¿O crees que es algo que era inevitable? Bueno, Carlos. Vamos a ver. Primero de todo, estas dos personas, que esto tampoco le tiene por qué importar mucho a los espectadores. El líder del partido y el secretario de organización, que es para que los que no mandaban todo el mundo, los que mandaban el que en decía, Madrid. este es la lista y este no. Exactamente, Claro, los que mandaban en son- Madrid. Bueno, primero, que a los espectadores pues a lo mejor ni les va ni les viene, pero les digo, a nivel interno han destruido las agrupaciones de Ciudadanos. Las han destruido. O sea, toda la militancia que había la han dejado hecha unos zorros. Punto número 1. Si tú no tienes gente en la calle hablando de tu proyecto, diciendo, convenciendo a la gente como tienen el PP y el PSOE, entonces estás perdido. Y estos señores lo han destruido. A nivel institucional, vamos a ver. Aguado
primero traicionó a los votantes de Madrid en el año 19. ¿Por qué los traicionó? Porque los votantes de Madrid habían dado la mayoría al Partido Socialista. Sí. ¿Por qué? Como en Murcia, como en Castilla Como y en León. Murcia, en Castilla y León. Y esto el culpable es Rivera. Rivera fue el desastre. Pero bueno. Que uno es con Rivera, ¿no? Y el otro con, no, es que con Aguado, el sanchismo, Aguado, ¿no? Porque Aguado decían con era el sanchismo que no el PSOE, es que era muy gracioso. Con el sanchismo, no. Bueno, Aguado era un alate de Rivera. Entonces, quiero decir, ¿qué pasó? Que primero se traicionó a los votantes, porque lo que pedía en Madrid era un cambio y abrir las ventanas y que entrara al aire después de 20 y tantos años de una organización criminal que es la que estaba gobernando Madrid. Segundo, pacta con el PP. Bueno, pues si has pactado con el PP, pues tienes que gobernar con el PP. ¿Qué hizo desde el minuto 1 el señor Aguado? Poner palos en la rueda a Isabel, dar todo el día dándole por saco, todo el día haciéndole oposición interna y con una ambición desmesurada. ¿Para qué? Para prepararle y quitársela de en medio. Porque eso estaba ya, lo tenía preparado, quitársela de ¿A través de una moción de censura? Sí, no ese día de Murcia, No, ya la te explicaré, pero pronto. Pronto. Eso iba a ocurrir. Con el PSOE, entiendo. Sí, Si no, claro, él solo, por supuesto, por supuesto. Claro. Y eso, Pero él, para obtener la presidencia. por supuesto. Él tenía una ambición desmesurada y estaba... Es más, él cuando se repartieron las competencias ya se aseguró de no tener ninguna competencia. Él La portavocía, que para eso sales todos los miércoles. Y ya está. Y luego y los deportes. ¿Sabes cuántas instalaciones tiene Comunidad de Madrid? 4. El Campo El Rayo y otras 3 pistas de Sí, tenis. para Nada los más. deportes, el canal... Entonces, ¿qué pasa? y ya Él está, se no garantizó tiene mucho más. tener tiempo, ¿para qué? Para su marketing personal. Para estar todo el día haciendo... Pero además, pero Juan Carlos, tele, el marketing inaugurando cosas. Pero un marketing personal muy malo, Sí, sí. porque en la campaña el discurso ha sido: tenéis que votarme a mí, vamos a dar la llave de la gobernanza al PP. Ideológicamente, ¿cuáles son las diferencias? No, ninguna. Estamos en el mismo sitio exactamente. Planteamos en economía, en fiscalidad, en políticas sociales exactamente lo mismo. Lo que es muy importante es que la llave de la gobernabilidad no dependa de Vox, dependa de nosotros. Oye, ¿cómo puede ser que el centro programático y el mensaje que tú das a los ciudadanos es que me tienes que votar a mí para que complemente la mayoría? Eso lleva a boca necesariamente al fracaso, porque la gente ve una simultaneidad de opciones y dice: ¿y para qué voy a votar a Ciudadanos? ¿Qué está Pero eso ofreciendo ahora en el distinto? segundo... Ahora me estás hablando de las elecciones de ahora. No, pero durante todo este periodo, Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es la sí, diferencia bueno, ideológica de Ciudadanos? Vamos a ver, el ridículo que ha hecho Aguado durante estos 2 años en sus declaraciones, en sus comportamientos, que le van a recordar por salir a quitar nieve con los zapatos de antes. O sea, todo eso es ridículo, espantoso, pero sobre todo la deslealtad a Isabel. Porque es que, joder, que yo hablaba con Isabel y me decía: pero este tío, ella ya pidió a Casado adelantar las elecciones y no la dejaron. Eso se dice. Y bueno, pues si tú echas combustible todos los días echando combustible, ¿qué pasa? Que un día se prendió una chispa. ¿Cuál? La de Murcia. Y eso sirvió de coartada. Claro, porque la otra para también Isabel. Pues la otra también Esta estaría- es la mía. Claro, porque la otra... Pero es que le dio el botón nuclear. Porque también, si te no, quiero decir. ¿acaso en Andalucía o en Castilla y León se han convocado elecciones? No, porque se fían de su socio, porque Mañueco se fía de Igea, porque Moreno Bonilla se fía de Marín, pero Y luego que la política importa un poco, sigo pensando yo, además de los equipos, porque la política es acción colectiva, un poco el liderazgo. Y hombre, un candidato como Aguado y un líder como Aguado a mí me parece algo mejorable. Lo voy a dejar ahí, Bueno, pero es mejorable, que eso también tiene una francamente explicación. mejorable. Eso también Bueno, tiene una no sé, explicación. yo nunca he porque entendido esa Tiene esa una jugada. explicación, Nunca he entendido. mira. Son anodinos. Rivera es un totalitario. Ya. Entonces, jamás iba a permitir que Alguien que alguien hiciera sombra. que pareciera más listo que él fuera más que él. Ya. ¿Qué pasó en el Ayuntamiento de Madrid? En las negociaciones, vamos, a cualquier aficionado le hubieran dicho: bueno, tú te quedas con la Comunidad de Madrid y yo con la alcaldía. Vamos. De hecho, con esa se intención... le ofreció el PSOE, se le ofreció esa misma jugada también a pero Villacís. pero con el PP. Con el PP es otra historia. Y Miguel pero Ángel digo que con el Gutiérrez, PSOE. que era el negociador de esto, él iba con esa idea. ¿Y sabe lo que le dijo Rivera? No, vicealcaldesa. ¿Cómo va a haber aquí una que sea más importante que yo? Porque, claro, el alcalde de Madrid tiene un escenario mediático impresionante. Y él, ¿de qué venía Rivera? ¿De qué venía Rivera? De decirle a Sánchez
que formara gobierno con el botín, ¿no? Con la banda y se repartiera el botín, ¿no? De ahí venía Rivera, ¿no? Eso estaba diciendo. El pacto del abrazo. No, después digo. Es que hay mucha historia en estos últimos años. Entonces, Sí, la banda. dijo, ¿cómo? Que voy a permitir... De hecho, también se habló en su día de proponerle a Cayetana Álvarez de Toledo ser candidata, y dijo, hombre, ¿cómo voy a poner...? Pero y a más gente. No, o sea, a Aguado Pedro era Reverte, ideal ¿no? para Rivera. ¿Por qué? Pues porque no hay más que verlo. La verdad que este repaso de Juan Carlos de la historia Sí, de Ciudadanos sí, es sí. deprimente. Juan Carlos, te tengo No, que decir. pero hemos aprendido Francamente. mucho, hemos aprendido mucho. Pero y- todo esto, una enorme elegía sobre el juego de sillas, uno quita, se pone, todo con el más vacío ideológico, más absoluto, porque eso han sido Bueno, todos bandazos. y ¿Y todo cuál esto- era la idea que había detrás de Rivera? Y todo esto haciendo los liberales trampa ibéricos. en las primarias también. Los liberales ibéricos, lo del perro. O sea, hubo un momento, Juan Carlos, en que la sensación, desde fuera, que daba de Ciudadanos, era que era marketing hueco, que había más coach que política, más coaching que política, que lo que importaba eran pues niños y niñas guapas que dieran bien en cámara, guapos y guapas, y bueno, eso, y el vacío más absoluto. Es decir, la política, entonces, esta política de la regeneración que viene a barrer con toda la vieja política, la nueva política, ¿qué ha sido? Pues la nueva política en buena medida ha sido humo. ¿Y de Podemos? Ha sido humo. Podemos. Mira, de Podemos- ¿Tiene más futuro? A ver, Podemos hoy sigue manteniendo, ocupa un espacio sociológico. Hay un espacio para él que antes era el de Izquierda Unida, el de siempre. Claro, hay un espacio político, Es decir, lo que pasa eso es va a que estar. no deja de ser contradictorio hablar de manera tan denigrante y denigratoria respecto precisamente a Izquierda Unida. Se venía a barrer con esa formación que complementaba mayoría, se venía a tomar el cielo por asalto, Julio. La idea era que se venía a tomar el cielo por asalto, a barrer con la vieja política. Y hoy el espacio electoral es el de Izquierda Unida, no es otro que el de Izquierda Unida, y además fragmentado, porque aparece esta nueva formación urbanita, ecologista, bla, bla. tal, más país, Marketingiana. que vamos a ver, porque más allá de Malasaña y más allá de los buenos, muy buenos resultados en la ciudad de Madrid, a mí me cuesta creer, de verdad, y os lo digo como votante de izquierdas y como persona que le gustaría que hubiera una formación de izquierdas que hablara, yo soy muy raro, yo pienso que la izquierda tendría que hablar de trabajo, de vivienda pública, de redistribución, de fiscalidad progresiva, de tonterías, vamos, de las condiciones materiales de los trabajadores, bobadas, Sí. y de la soberanía precisamente y de la integridad territorial de España, o qué cosas, defender la unidad nacional de España desde la izquierda, esto ya es pecado mayor, y no estar hablando igual de el cambio climático, que es un problema muy serio, pero desligado de las estructuras productivas, Julio, se va a terminar traduciendo en subida de impuestos medioambientales, con mucha perspectiva de género, con mucha empatía y con mucha resiliencia, pero que son todos impuestos indirectos que van a pagar especialmente, querías hablar de cosas prácticas, ¿no? Los vecinos de Villaverde y los vecinos de Vallecas, eso sí nos van a vender a Greta Thunberg, pero las grandes multinacionales contaminantes que se deslocalizan a conveniencia no pagarán un duro, lo pagará a escote el ciudadano de a pie. Entonces, ¿ese es el futuro de la izquierda? Los pactos con la Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, con un partido tan progresista como Junts, es decir, la ultraderecha nacional identitaria racista, y como mucho, lo mejor, porque es la mejor campaña ha sido la de Más País, un discurso urbanita, malasañero, que se preocupe más de lo posmaterial que de lo material. Hombre, yo creo que la izquierda tiene que hablar de las condiciones materiales de vida de la gente y de los salarios, por ejemplo, de miseria que hay en España, de soberanía y otras cosas que yo no veo que estén en la agenda, igual me equivoco. Juan Carlos, se ha cortado la coleta. Eh, Es un símil torero, pero también bueno. se puede utilizar en este caso. También. A ver, Iglesias se convirtió en casta. Eso que tanto criticaba se convirtió en casta. Que por cierto, el chalet donde vivía Rivera, Sí, era un Pozuelo. el chalet de Iglesias al lado, en comparación, era un corral en comparación con el que vivía Rivera, que lo sepáis. Y venía todos los días a la oficina en un Lexus de 160.000 euros. ¿Pero quién? Ya me pierdo. Rivera. ¿Rivera? Rivera. Es que No, no sé Rivera si- vivía en una casa que la de Iglesia al lado de Sí, esa que es sí, un sí, corral. sí, sí. Esto es una página Bueno, histórica de la televisión. Para que la gente donde sepa vivía Rivera. quién Ojo, es Rivera. No, no, que ¿Quién sí, es Rivera? sí, sí, pero también- Bueno, he hecho este Pablo paréntesis. Casado también era por ahí. He hecho un paréntesis. Vamos a ver, lo que no le han perdonado los votantes a Podemos son, yo creo, dos cosas fundamentales, que es cuando tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas, no lo hicieron. ¿Cuál fue la primera? El día que llegó Rajoy con toda su barba y dijo, yo no voy a presentarme a la investidura, porque Me voy no, a tomar un puro por ahí. no sé qué, tal. Bueno, y entonces entonces ahí, en ese momento, Sánchez y Rivera hicieron
Sí, un no me pacto, sí, acuerdo. de los de 130 diputados, el pacto de los 130. Y Podemos, en ese momento, tendría que haberse unido a ese pacto. ¿Para qué? Para entre ciudadanos, el ciudadano del año 16, que era un buen ciudadano, y el Podemos, pues cogerle de cada testículo a Sánchez, uno de cada así, y decirle, ahora vas a cambiar las cosas que Una aquí no abstención, funcionan. ya, pero es que No abstención, no. una abstención de Podemos, para No, permitir sí, con 70 y pico diputados para permitirle la investidura. Sí, pero negociando cosas. ¿Qué cosas? Sí, pero un sí, a lo mejor con un sí se van a la mierda también. Los votantes que tienen. No, pero depende las consecuencias, porque si tú a Depende Sánchez... de las consecuencias, por Fíjate, supuesto, Sánchez, esto es como todo, ¿de qué venía pero- Sánchez? De cargarse a toda la organización criminal del PSOE, a toda. La derrotó en las primarias y los mandó Al a todos. felipismo A de toda todos, la vida, a ¿no? todos. Sí. Con lo cual, se juntaron los tres regeneradores, o como coño queramos Sí, vamos, llamarlo, sí, desde ese se punto de juntaron. vista. Y no aprovecharon la oportunidad de cambiar las cosas, esas que te he dicho antes. Sí. La ley Sí, electoral, no los hace falta. jueces, Lo recordamos. etcétera. Entonces, Pero no estaban en eso, Juan Carlos, estaban en colocarse. Y ya, perpetuarse en el pero poder, primer a lo error de feo. Podemos, ese muy grave. Segundo error de Podemos, moción del año 2018, moción de censura. Bueno, le dieron a Sánchez el poder Todo. a cambio de nada. Bueno, había que mojarse ahí ya. Sí, claro. sí, pero- Ellos hicieron su propia Pues yo moción. creo que- ellos bueno, hicieron su propia bueno, moción. bueno, el PSOE se Julio, abstuvo. no. Yo pienso que el error de Podemos... Eso fue un error gravísimo porque, claro, tú dices, ¿para qué sirven mis votos? ¿Para que gobierne el Partido Pero Socialista? en ese momento hay que reconocer pero- que era, a su juicio, malo o el menos malo. Peor- Supongo que había que elegir ahí. Peor, Juan Carlos, es entrar en el gobierno. Cuando además- Entrar en el gobierno claro. con una posición decorativa, con unos ministerios decorativos, donde no vas a poder hacer nada y tus contradicciones se ponen frente al espejo de forma más flagrante. Porque te van a estar recordando todo el rato que venías a arrasar con todo lo viejo, que venías a tomar el cielo por asalto, que venías a derogar todas las leyes, por ejemplo, todas las reformas laborales, y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, claro, entras en el gobierno y las contradicciones se ven de forma mucho más palpable, mucho más notoria. al final el es tercer complicado, error, ¿eh? tercer error, que es que has destruido el partido. Es decir, todos los que habían Podemos, Sí, los fundadores, ¿no? los círculos, Como ¿te acuerdas de igual. los círculos? Sí, claro, ¿Te hombre. acuerdas que ahí había gente muy buena? Ahora el logo es un corazón. enriqueciendo? Todo eso, ese ridículo de cambiarlo por Unidas, no sé qué coño y tal, todo eso se fue. Pasó los botellines. Y todos los que había, Vescansa, toda esa gente se fueron todos. Quedó el Vescansa, es que les traicionó también, el folclórico de Monedero y poco más es lo que ha quedado. Que ese no aporta nada. Ahí está Monedero. En esas imágenes son las de la Entonces, dimisión, fijaros, el abandono de entonces, todos los cargos. Ahí fíjate- está Monedero como único fundador junto a Iglesias de Podemos. Yo ahí en esas discrepo un poco porque yo pienso que los errores, bueno, eso pueden ser errores. Yo creo que entrar al gobierno en un contexto precisamente en el que venías a estirar los marcos de la es que soberanía, de la te falta de soberanía recuerdo, monetaria, Guillermo, del que- euro, a tomar el cielo, que por ejemplo, y no tuvimos- puedes hacer nada. Pero, porque pero no- te recuerdo que se repitieron las elecciones precisamente por sí, eso, porque querían pero estar bueno, en el es- gobierno a están toda en el cosa. go- están- Los votantes lo sabían Están perfectamente. en el gobierno porque es lo los que que les se han ofrecieron. llenado la boca de criticar de que el Partido Socialista es de izquierdas en campaña y luego hace las políticas de la desindustrialización, de las privatizaciones, de las liberalizaciones, como la derecha. Entonces son copartícipes de eso. Y luego hay otra cosa, yo creo que Ciudadanos y Podemos participan de una cosa que yo creo que la nueva política ha traído para mal, que es un cierto populismo, una especie de dinámica de entronizar la interlocución entre el líder carismático, incluso dentro de los partidos, entre el líder carismático y las bases. Decías que terminaron con las estructuras criminales del PSOE. Pues yo soy escéptico con que esas estructuras intermedias, con todas sus limitaciones, con todas sus corruptelas, con todos sus problemas, no fueran mejores que el líder ungido por las bases y la interlocución entre las bases y el líder carismático. Yo creo que esta nueva política ha traído mucho de eso, liderazgos carismáticos, una cohorte de corifeos, dándole la razón a Rivera y los partidos políticos en qué han quedado. Las estructuras intermedias de control, de equilibrio, son Claro, sobre desaparecidos. todo si no tiene agrupaciones, lo que antes comentabas No, de por Ciudadanos. eso. Pero hablando de neopolítica o de política cultural o de posmodernismo que apuntabas antes, la ley trans. Esto supongo que está dentro de esas preocupaciones no tan importantes que deberían ser para un partido de izquierdas. ¿Qué está pasando con este tema que trae de cabeza a la izquierda, precisamente, entre los de Podemos, los del PSOE, las feministas radicales, las feministas trans?
Yo creo que lo has definido bien. Les trae de cabeza, bueno, les entretiene, es la gran preocupación. También, es la agenda central. La agenda, pero cultural, esto básicamente. Claro, no es la del ciudadano de a pie, la verdad. No, esto se importa de las universidades norteamericanas, no otra cosa que eso. Es la teoría queer, es Judith Butler, es importar a Europa y traer aquí, precisamente ante el vacío, cuando se pierden las referencias del materialismo, precisamente que había sido uno de los elementos de la izquierda, y esto no tiene nada que ver con el materialismo. Esto es puro idealismo, es hacer de los sentimientos, que por supuesto que existen los sentimientos, o de las individualidades, ¿no? En este caso de las colectividades. Exactamente, ¿no? el sentimiento individual, el filtro del acceso a los derechos. A mí me parece una cosa peligrosísima. Vamos a ver, tú perteneces a la clase social que pertenezcas por tu salario, por tus condiciones de vida, no lo que te sientes. Si ganas 900 euros te puedes sentir multimillonario, pero no lo eres. Cuestión clara. Entonces, hombre, ¿hay una cuestión biológica que es el sexo? Pues hombre, yo creo que sí. ¿Esto significa que no haya que proteger, tutelar los casos de abusos, de discriminaciones laborales, de agresiones a las personas trans? Pues por supuesto que no significa eso, claro que hay que proteger. Ahora bien, introducir una ley que establezca que la determinación voluntaria, individual, la autodeterminación, que esto les encanta para todo, para las naciones, para las parroquias, para las ciudades, para el sexo, del sexo, confundiendo el género con el sexo. Aquí ya se funden y se ha introducido, claro, la idea de género como constructo y tal, bueno, pero poniendo en cuestión el sexo, hombre, el sexo como categoría biológica, categoría material, no existe. Pues hombre, si usted puede ir al registro civil e inscribirse como le dé a usted la gana, según lo que se sienta, pues a mí me parece que se borra la categoría de mujer, que se borra la categoría de hombre, que hay un problema con la infancia y que hay un problema sobre todo con la ciencia y que hay un problema con la razón. Entonces, yo sí que me gusta analizarlo desde el punto de vista de la izquierda, que hablaba de la razón en marcha históricamente y que ahora parece que lo ha sustituido por la superstición en marcha, por el sentimiento. Hombre, yo me siento nación en Cataluña, tal, porque comparto... No, usted se puede sentir lo que le da la gana, pero usted no lo es. Usted forma parte de una nación que se llama España. Es decir, yo me siento multimillonario, ya, pero es que usted resulta que no lo es multimillonario. Entonces, no, claro, los sentimientos, hacer de los sentimientos que tenemos todos y que son muy respetables y que no significa que haya que proteger a la gente que sufre. Por supuesto que sufre. Ahora bien, un trans principalmente sufre cuando le explotan laboralmente, cuando le discriminan, por supuesto, pero que está muy ligado a las cuestiones de clase. Es decir, entonces, una izquierda perdida, borrados los ejes materiales, que ha hecho del centro, del caballo de batalla política, la cuestión identitaria. Y la cuestión identitaria rompe la perspectiva universalista que tenía la izquierda de emancipación de todos los seres humanos y nos pone a hablar y nos entretiene de sentimientos. ¿Cómo se siente usted? Entonces usted va al registro civil y se inscribe como quiere. Hombre, a mí me parece peligroso. A mí me parece sobre todo no serio. Me parece poco científico, poco materialista, poco racionalista. Hay varios géneros, ahora ya hay sí, fluido, parece ser... No, y además si discutes esto desde un punto de vista, como estoy diciendo yo, racionalista, sin ningún tipo de fobia, ya palabra policía, censura, fascista. No, mire, Judith Butler y la teoría queer es una cosa muy discutible y eso no te convierte en tránsfugo. Es una cuestión muy discutible y muy, bueno, idealista y supersticiosa. Vuelven los chamanes, podríamos decir. Pues vuelven los chamanes. Bueno, volvamos a la practicidad. Hombre, más práctico que esto, Juan Carlos. No, vamos a ver. O sea, ya me dirás. Vamos a ver. El registro civil lo que persigue es identificar a las personas. Es controlar a la gente, tenerlas anotadas. Ha aparecido un personaje nuevo en el mundo y hay que registrarlo. Y tal. Hablando de personajes. Entonces, claro, cuando es un bebé, pues los padres le llevan allí y le dicen, ¿qué es? Pues hombre, pues parece un varón. Pues venga, pues un varón. Le parece una chica, pues venga. Si luego ese chico o esa chica se hace mayor de edad y se siente mujer, pues y es hombre y se siente mujer, pues igual que va y se puede cambiar el nombre, porque eso se puede hacer. No, yo me llamo... Eso ya está superado y de hecho... Pedro, pues ahora me llamo Marta. Bueno, insisto. Y si me llamo Marta, pues soy mujer. Y el señor de funcionario y tal le pone, bueno, pues ya está. Porque mi finalidad es identificarle a usted. Para todos los trámites que tenga usted que hacer en estos temas civiles, quiero tenerle identificado. ¿Usted se llama Marta mañana? Pues Marta. ¿Qué es mujer? Pues mujer. La practicidad no es sinónimo de frivolidad. Pero ha habido niños sometidos a terapias de cambio de sexo que se han dado la vuelta
Ya, pero que yo no hablo de niño, hablo No. ya que esas Sí, cosas... no, pero como estás hablando de cosas prácticas, eso Hombre, es un cuando uno poco mayorcito frívolo. ya tiene sus 18 añitos... Con los ya niños no sí, estás de acuerdo que se haga. que no, hombre, no, joder. No, claro. Ah, bueno, no. Pues, tío, concrétalo porque es una Hombre, cuestión práctica. hombre, yo creo que... Es un poco frívolo esto que dice Juan Yo Carlos, creo tengo que los decir, mayores oye, de edad determinar se pueden el sexo cambiar a el nombre, conveniencia. pues ya está. No, hombre, el nombre no es lo mismo que una Vamos a cuestión ver. biológica. Vamos Aquí a lo ser que serios. se Es un discute, tema de vamos a ver, identificación, hombre, que el Eso registro está- civil yo es creo una que estamos de acuerdo identificación. todos. Yo te entiendo Lo que porque se eres discute liberal, ahora, hombre. eso ya está superado y ya está conseguido y es un derecho, ¿vale? Pero lo que se discute ahora es la autodeterminación, la libre determinación sin ningún tipo de control De filtro, de psicológico, control psicológico, o jurídico de al unos respecto. equipos de profesionales muy Claro. serios, muy Que eso tutivos, ahora muy hasta- protectores. claro, eso se es lo que se elimina discute. con simplemente la autodeterminación. Esa es la clave, Julio. Has centrado el debate. Esto es una cuestión práctica. Vamos a dejarnos de silogismos, de si uno es práctico y otro teórico. Vamos a dejarnos de tonterías. Lo que no hay que ser es frívolo. La autodeterminación a mí no me vale. O sea, la autodeterminación sin ningún filtro ni control técnico de equipos de profesionales que estás orillando sus funciones. Y yo creo que sus funciones son serias. Entonces, bueno, la autodeterminación depende de la libre voluntad del individuo. Pues yo creo que no, prácticamente. No es una cuestión de identificación, es una cuestión biológica. ¿Existe la categoría biológica de sexo? Bueno, vamos a ver, existe, a lo mejor se puede poner una casilla donde diga biológicamente tal y psicológicamente empecemos tal. con las casillas, pues pero no acabamos no, nunca pero- en las casillas. Ya, pero vamos La a verdad, ver, eso de sí es verdad, un o sea, problema, las casillas. yo no soy quien para decidir si alguien se siente o no, mujer o hombre. Es que, y además es que me importa una higa, o sea, si quiere ser una mujer, un hombre, pues que lo sea. Si es que eso no va a cambiar nada. Ahora, lo que dices tú, que luego se cumpla el artículo 14 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y eso es lo que tiene que primar al fin y al cabo. A ver si va a haber alguno o alguna que dice, oye, mira, como dice, hay una orden ministerial que dice que si contratamos a mujeres menores de 40 años, nos ahorramos las cuotas de la Seguridad Social. Ya está habiendo cuotas. de Entonces reserva de trans. llega mañana ese y dice, me voy al registro civil, O me para hago competir mujer en el deporte, que y también lo alegaban las mañana me haces feministas el radicales, contrato. Hombre. criticaban Y ese en las- aspecto, y en por las ejemplo, cárceles. también. Pero fíjate, yo desde mi punto de vista, lo que dice Juan Carlos, discrepo, en buena lid con él, pero no me sorprende, porque yo creo que la visión liberal es congruente liberal, que defienda eso es eso. liberal, Eso es liberal. eso es El liberal. individuo se autodetermina libremente. Liberal y no sin solo en lo sin que- económico, claro, y no liberal solo en en lo todo, económico. que no Vale. ingiera el Estado y que no interfiera en mi libre determinación. A mí, el concepto de autodeterminación, que seguro que Juan Carlos ahí no lo extrapola y no es un liberal consecuente en eso, a Cataluña. Por ejemplo, cree que Cataluña no tiene derecho a autodeterminarse. En cambio, algunos liberales como Rayo extrapolan el tema del individuo al tema de cada barrio, de cada ciudad. Oye, en libre plebiscito, Sí, pero secesión. que luego la Pero es una idea muy liberal. Yo creo que no, hombre, que tiene que haber controles públicos, porque es una cuestión de identificación. Es una cuestión, oye, ha habido temas, lo que dice Julio no es mentira, es decir, ha habido temas ya de menores que han interrumpido procesos de hormonación y de mayores también que se han autodeterminado como mujeres y han entrado en cárceles de hombres. A mí hay cosas que están ocurriendo en otros países, ahí está. Habláis de practicidad, pues bueno, más práctico que esto no hay. ¿Os parece bien? ¿Parece bien? ¿Vale todo? Bueno, yo creo que tiene que haber, es decir, uno puede discrepar con Judith Butler y no se convierte en un transfobo para nada. Proteger los derechos de todos e igualdad radical de todos los ciudadanos, por supuesto que sí, Juan Carlos, en eso no lo vamos a encontrar. Ahora bien, identitarismo de género, defendéis el identitarismo de género desde una óptica individualista. Muchos liberales, pues yo, como no soy liberal, como soy un materialista, pues no creo en Que eso. yo no estoy aplicando el liberalismo. Sí, que, hombre, que no no, te das que yo, cuenta. que no, Es que una yo cuestión que no, que yo automática. que estoy aplicando el sentido común. Has es dicho que decir, no eres un ideólogo, eres un idealista. por pues eso estás siendo un idealista es que a mí, y no un racionalista. honestamente, es que eso no afecta a la vida de la gente y ya está. Y si uno quiere ser mujer, pues que lo sea. Hombre, y no es, hombre, ya el, no está. es el problema principal, estoy totalmente de acuerdo. Que no la pasa gente con los nada. problemas que tenemos de vivienda pública, de trabajo, de despidos, de economía, de paro estructural. Mira, Mira, no es hay el problema. gente que cree en Dios, ¿no? Y a mí me da igual. Bien, pero Es eso- que me parece bien que crean en Dios. Es más, admiro a ese tal Jesús, porque ese sí existió, el otro no. Y que haya gente que toma como ejemplo a Jesús, me parece bien. sí, pero ahí Pero, es un buen- es un igual buen que símil. libertad de religión, yo me siento musulmán, yo me siento cristiano, no sé qué, pues yo Pero me eso- siento psicológicamente de mujer. Pues, Sí, pero pues no, vale, ya no está. permitimos que las religiones, o no deberíamos permitir que las religiones sean el filtro de acceso a la ciudadanía, las que determinen el acceso No, bueno, a las condiciones de ciudadanía. Nos vamos de tema. Estamos de tema, eso es muy interesante, por cierto, para, creo que hay para otro debate. similitud. Pero tenemos que hablar de esas cuestiones que sí que afectan más al ciudadano, que tú lo apuntabas antes y tú lo acabas de decir, y fueron las que marcaron los lemas y los sentimientos del movimiento indignado del 15M,
del que aquí nos acordamos el sábado, el día 15 de mayo, por un programa especial que hicimos de aniversario. ¿Creéis, Juan Carlos, que es posible un nuevo 15M? ¿Qué rastro nos deja ese movimiento tantos años después? La respuesta es sí, habrá otros 15M y lo habrá, porque ¿Pronto? es que... Aquí en la mesa planteé esa misma pregunta el sábado y las dos personas muy conocedoras del 15M, cada una en su estilo, apuntaban que no. Vamos, su respuesta era que no, por lo menos en los próximos años, para largo, no. Pues mira, pero me sorprende que tú digas que sí, fíjate. Sí, porque siempre ha habido 15Ms durante lo largo de la historia. Esa revuelta pacífica. Siempre ha habido más pacíficas o menos, pero siempre ha habido esas cosas. Es decir, pronto, pues hombre, en circunstancias normales, no. ¿Por qué? Porque ahora viene el viento a favor. Es decir, ahora mismo ya estamos experimentando crecimiento económico, muchos van a empezar a recuperar el empleo, muchos van a volver a tener poder adquisitivo, esto viene el viento a favor. ¿Puede aparecer un cisne negro? Sí, puede aparecer un cisne negro. ¿Cómo? Por ejemplo, pues puede aparecer el cisne negro de la burbuja de la deuda soberana, por ejemplo, porque haya una inflación desmesurada y eso provoque que haya un cambio en la coyuntura económica y vuelva a empobrecerse la... ¿Puede haber macro casos de corrupción otra vez, todos conjuntos como ocurrió pues puede haberlo. Sí, vamos, la historia y el día que ocurra todo eso, pues habrá otro 15M que será el 17S o cuando sea, pero va a ocurrir también. Y luego, después de Guillermo, hablaré sobre cuáles han sido las consecuencias. Me gusta porque cede la palabra y eso no es muy normal en una tertulia. Hombre, Guillermo. Bueno, gracias, Juan Carlos, por introducirme. No, pues puede haberlo, claro. Lo que desde luego nos han disuelto son los problemas acuciantes que tenemos en España, que tenemos problemas que no son precisamente menores, problemas materiales. Hablábamos antes de las cosas de comer. Bueno, pues tenemos un paro estructural tremendo. Hablabas de la deuda, pues efectivamente, la crisis de la deuda pública en el sur de Europa es una cuestión tremenda. Tenemos un problema de modelo productivo también. Y estas cosas no sé si estaban bien articuladas en el 15M. Yo creo que lo que es rescatable del 15M es esa toma de posición de la plaza, del ágora pública, de la política nos pertenece a todos. Vamos a debatir de las cuestiones que nos pertenecen a todos. A mí esto me importa, no sea politicismo de, bueno, los políticos son unos señores muy raros y muy pesados. No, la política son las decisiones, son cuando se abarata un despido, es política, son cuando se hace una reforma de la ley hipotecaria, es política, todo eso es política y todo nos afecta. Es decir, esto de no participo en política, bueno, si usted no participa en política, otros participarán y te darán, pero problemas como paro estructural, como modelo productivo, como la endeblez de ese modelo productivo, ¿qué hay de nuestra pérdida de capacidad industrial, Juan Carlos? ¿Qué hay de nuestra pérdida de soberanía industrial? ¿Qué hay de fiarlo todo al sector servicios, a la terciarización de la economía? Porque eso tiene que ver con empresas muy pequeñas, con baja productividad, con salarios muy bajos. A mí me preocupa, son cosas que me preocupan. ¿Puede ocurrir otro 15M? Bueno, lo que me importa es que lo que ocurra sean soluciones en la buena dirección, y eso es lo que tengo dudas. Si las soluciones van a ir en la buena dirección, las soluciones, igual ahí también discrepamos, no pueden ir en la solución de decir, bueno, que la política no interfiera, que el Estado no interfiera, vamos a seguir haciendo leyes de desregulación un poco. Yo creo que hay que cambiar el modelo productivo en España y que hay que generar riqueza, por supuesto que sí, antes de repartirla hay que generarla, pero al tiempo repartirla. Y para generarla necesitamos otro modelo productivo. A mí me preocupa que España tenga un monocultivo turístico de hostelería. ¿Significa esto que no hay que proteger y ayudar a nuestros bares, a nuestros restaurantes, a nuestro turismo? Por supuesto que no. No le gusta. Hay que potenciarlo. No te gusta claro que sí. Pero no, por supuesto que sí. Pero me gustaría que tuviéramos también industria. La reconversión industrial en España fue durísima. La desindustrialización fue durísima. Antes hablaba con mucha razón Juan Carlos de sectores estratégicos, claro, sectores estratégicos, muchas veces en manos de empresas públicas y privadas, pero públicas también de otros estados. Hombre, ahí tenemos una posición subalterna, antes hablábamos de soberanía, que creo que hay que revisar, porque todo esto afecta en las cosas del comer, en los sueldos. Tenemos salarios, yo creo que esto, gente de derecha, de izquierda, liberales, conservadores, lo sabemos. Tenemos salarios de miseria en España. Tenemos un problema salarial tremendo, junto a precios disparatados de la vivienda, problemas hipotecarios, pero problemas de alquiler en algunas ciudades. Estamos aquí en Cambia Madrid, estamos en Madrid, es muy complicado en muchas ciudades vivir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos problemas. ¿Surgirá un 17S, como dices tú? Bueno, yo lo que me gustaría es que de lo que resultara después de otro eventual 15M no fuera un Podemos y Ciudadanos bis, sino algo más serio, con todo el respeto a los que habéis trabajado ahí, que estoy seguro que hay gente muy rescatable en Ciudadanos y Podemos, como no, pero me entiendes, es decir, que no surja un post-15M
2.0. Necesitamos algo mejor. Para terminar, ese pozo que ha dejado el 15M a tu juicio, Juan Carlos. Hombre, toda esta gente que se juntó ahí, gente que no había políticos, luego los políticos se adueñaron del 15M, pero nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer. No lo hicimos. No cambiamos el modelo productivo, no acondicionamos los sueldos, no regulamos el alquiler. He dicho regular, Sí, sí, sí. Lo he dicho, Podemita. Lo he dicho. Todas estas cosas que ha citado Guillermo no se hicieron. Y eso, pues los ciudadanos lo han visto. Y ahí está la decepción. Ahí está ahora nuestra posición. ¿Cómo estamos después de 10 años? Pues peor, lógicamente peor. Los salarios no han crecido en la misma línea que el PIB, los impuestos se han multiplicado muchísimo más que la riqueza y, como te decía, la industria política está más fuerte que nunca. Por lo tanto, toda esa gente está defraudada. Pero, ojo, ocurrirá otro 15M y a lo mejor un día aparecen unos líderes sociopolíticos, como coño queramos llamarlos, que sí que realmente cumplan lo que la ciudadanía le está pidiendo. Y a lo mejor volvemos a la época de los asesinatos de líderes, que también no nos olvidemos de esas cosas. Porque, no, es que la gente, a veces, los malos tienen la mala costumbre de cargarse a los buenos, eso también suele ocurrir. Eso suele pasar, y bueno, pues... Cuando dicen algunos que Ciudadanos porque surgió antes que el 15M, pero de ahí sacó un poco el espíritu, yo no estoy muy a favor, pero bueno, hay algunos que ni que Podemos lo ni apuntan. Ciudadanos surgieron del 15M, es decir, Ciudadanos ya existía. Ya existía, sí. Y cuando desembarcó, digamos, en Madrid. el Nacional, ya había un pozo del 15M, pero sí que recogió ese sentimiento. ¿no? Sí. Y Podemos lo mismo, Podemos se creó en 2014, varios años después, y también recogió ese sentimiento. Primero con los círculos y luego como partido. Pues entronizó un cierto activismo, una cierta geografía del activismo, de las bondades del activismo, y a mí me importan un poco las directrices. Yo creo que un activismo que sustituye a la militancia. Yo creo que no todo lo que había en la vieja política era malo. Yo creo que ese espíritu adanista de Pero, por barrerlo ejemplo, todo... los sindicatos Sí, que antes, bueno, antes tenían cuidado. esa representatividad Sí. social. Sí, los sindicatos tienen mucha responsabilidad Sí, de su quiero descrédito, decir, claro. pero mejor negociación colectiva y mejor presencia sindical en las empresas Pero que la falsa reprochaban economía eso, colaborativa sin reprochaban eso, sindicatos. no solo al PP, PSOE, sino también se lo reprochaban a los pero- viejos sindicatos. Pero Julio, ¿no? a lo que voy es que esa entronización del activismo hacia muchas partes y a veces hacia ninguna parte, pues ha causado ciertas frustraciones, porque es verdad que hay un elemento muy rescatable del 15M, yo coincido, ¿no? Esa toma de posición política, es decir, oye, me importa, esto me afecta, la política es una cuestión de todos, la hacemos entre todos, es la reivindicación de lo mejor de la democracia deliberativa y participativa, muy bien, pero ahora bien, hay que definir las respuestas, y aquí lo que seguimos teniendo es una necesidad de definir respuestas en los ejes materiales sin cubrir. Y vuelvo a lo de antes, ejes materiales sin cubrir, ejes de clase, si me permites, Sí, ¿no? De el clase. guiño... Creo que lo el entiende guiño mejor la rojo, ciudadanía, el guiño lo rojo entiende final. mejor la Pero es ciudadanía verdad, lo de clase trabajo, que el materialismo dialéctico. vivienda, condiciones de vida, poder llegar a fin de mes. Hablaba Juan Carlos de limitaciones de alquiler, pues habrá que hacer algo porque no podemos seguir con las políticas especulativas del suelo. Aquí en Madrid las hemos vivido, desmantelamiento de parques públicos de vivienda con fondos buitre, especulando y haciendo negocio para unos pocos. Hombre, no, poner la riqueza nacional al servicio de todos y especialmente de los más desfavorecidos, que también es patriotismo y también es soberanía. Quiero decir que, por ejemplo, Vale. la subida tenemos del salario mínimo ha sido algo muy bueno. de acuerdo. Y mi grata sorpresa ha sido Yolanda Díaz, me parece que es una persona competente y porque ha estado trabajando toda su vida en el entorno laboral, probablemente es por eso. Y el tema del alquiler, volviendo a este tema, ya que estamos hablando de Madrid, eso hay que regularlo. El precio del alquiler hay que regularlo. Un bien de primera necesidad no puede ser un bien especulativo. Hay fórmulas para hacerlo y el que quiera pasar por ahí que pase y el que no, pues que se aguante. Muchas No gracias. puede ser el bien de mercado que decía el ministro. Es un derecho social. Los derechos Bueno, sociales está en la pueden decir los Constitución, rectores. que es un derecho que no... Sin efectividad sin práctica. efectividad práctica, tú que conoces bien, que eres abogado, Guillermo del Valle, director del Jacobino, se te puede leer en la página web.
del Jacobino, bueno, y en muchos otros periódicos online que colaboras, ¿no? Julio, un placer, muchas gracias, como siempre sabes que estoy en mi casa en Canal 33 y si me permites brevísimamente, vamos a hacer un acto de presentación del Jacobino en junio, así que ya daremos más datos, bueno, pues y que la gente esté atenta. Que estaremos por allí. Lo presentaremos. Muchísimas gracias. Y también a Juan Carlos Bermejo, ingeniero, economista, empresario y miembro de Ciudadanos, por estar aquí. Y yo no sé si tienes más aventura dentro de ese partido ahora que parece que está quedando huérfano de líderes. Yo Juan te Carlos. puedo decir que ahora mismo la dirección, los que mandan en Ciudadanos no tienen nada que ver con los que había antes. Y te puedo garantizar que es en positivo. Así que nada, hay que darles un voto de confianza. Pues muchísimas gracias, no os mováis porque en unos minutos hablamos de criminología y hablamos del caso más importante judicial madrileño, quizá después del Madrid Arena. Hablamos del juicio al rey del cachopo y lo hacemos con dos criminólogos, con Carmen Barzagón y con Ramón Chipirras, en unos minutos después de los promocionales aquí en Cambia Madrid de Canal 33. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de vicio. Te tienes que mudar y piensas, la ropa, los muebles, los equipos, que no se nos olvide la vajilla, que no se rompa. Son muchas preocupaciones. Puede parecer toda una pesadilla si no cuentas con Domus Mundi. Nos encargamos de tu mudanza como si fuera la nuestra, mientras tú te tomas un respiro. Y de la limpieza y reparaciones también nos encargamos. A tu servicio todos los días del año, dentro y fuera de Madrid. Llama ahora y te damos presupuesto gratis. Y si tienes que esperar para mover tus cosas, contamos con guardamuebles. Domus Mundi, mudanzas y guardamuebles. ¿Hace falta tener un problema legal para saber que cuentas con un abogado? En realidad no, pero si tienes el problema, igualmente cuentas con nosotros. Nuestro despacho, Cañizares Abogados, está a tu disposición si necesitas apoyo o solución de cualquier conflicto por el que estés pasando. Manejamos herencias, divorcios, administraciones públicas, contratos en general, problemas societarios, conflictos con bancos, reclamaciones de seguros y cualquier tema laboral. Nuestra atención es para todos. Nuestros clientes confían en nosotros porque más que ser buenos defendiendo sus intereses, no nos gusta perder. Si vamos juntos, vamos para ganar. Cañizares Abogados. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida.
Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Toni Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. Si queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí, en el Obrador Las Gorgonas, en el Ensanche de Vallecas. Pasa un minuto de las 11 menos cuarto de esta noche, de este miércoles de Cambia Madrid. Es el momento pues, de abrir este espacio a última hora de nuestro programa, siempre pues, a la sociedad civil, a los empresarios, a los emprendedores, a las asociaciones de vecinos, de todo tipo. Panchan por aquí, a veces de forma telemática y otras de forma presencial, que a mí y a todos nos gusta más porque así nos podemos ver las caras en directo y la interacción pues es mucho más fluida y más humana. Tenemos con nosotros a una vieja conocida en esta casa, porque ha venido en algunas tertulias para hablar sobre todo de sus conocimientos como antigua responsable de la Agencia de Reeducación del Menor Infractor, también en la Consejería de Políticas Sociales, como exgerente del Inserso. Carmen Balfagón, yo creo que te conocen ya todos los espectadores de Canal 33 y de otros canales en los que también participas. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias a vosotros. Y ahora explico por qué la hemos convocado a ella y a su compañero, a Ramón Chipirrás, que ya estuvo con nosotros también hablando de terrorismo. En el 11M de hace 2 años hablamos del yihadismo con él, porque es uno de los grandes expertos en el país sobre este fenómeno terrorista. Él es también, además de criminólogo, igual que Carmen, es vicesecretario del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Encantado otra vez de estar por aquí. Gracias por venir. ¿Por qué les hemos convocado a los dos? Porque han fundado, y corregidme si me equivoco, pues uno de los primeros o el primer despacho criminológico jurídico en Madrid, que se llama BICH o Balfagón y Chipirrás. Balfagón y Chipirrás, para reducirlo así. Tienen una página web fabulosa, llevan unos pocos meses, pero un montón de casos. Carmen, ¿por qué decidisteis, o Ramón, los que queráis, por qué decidisteis abrir este despacho? ¿De quién surgió la idea? ¿Es necesario crear algo así en Madrid? Bueno, y en España, entiendo. Bueno, pues como bien dices, Julio, la necesidad de abrir este despacho surgió, ¿no?, de la necesidad de cubrir un espacio que creíamos que no estaba todavía abierto, ¿no?, ni en Madrid ni en el resto de España. El nexo de unión y la interacción entre la criminología y el derecho, y sobre todo ese aporte que como profesionales criminólogos podemos dar en lo que es el procedimiento penal, ¿no? Uh-huh. Carmen y yo sí es cierto que llevábamos ya mucho tiempo intentando ver por dónde podíamos confluir, ¿no?, nuestras trayectorias profesionales, pero sí es cierto que se ha tenido que juntar una serie de condiciones laborales y personales que han hecho que hace 3 meses fuera el momento idóneo para emprender esta emocionante aventura y bonita aventura. ¿No, Carmen? ¿A qué os dedicáis exactamente? Para el que no lo conozca, el espectador que diga, ¿qué es esto de un despacho criminológico jurídico? Porque todos saben lo que es un bufete de abogados, pero va más allá, ¿no? Nosotros hemos pretendido ocupar un espacio mucho más amplio, y es verdad que es un despacho, sobre todo criminológico, por eso que arranca con esa denominación, criminológico y luego jurídico. Nos dedicamos pues básicamente a la realización de informes criminológicos, que consideramos que son básicos, y como decía mi compañero Ramón, es un espacio sin cubrir. Y luego pues nos dedicamos, otro de nuestros fines y objetivos es tratar dentro de
lo que es el despacho, con especial cariño, el tema de las desapariciones. Ahora abordaremos Sí. ese asunto. ¿Qué es un informe criminológico? ¿Y para qué sirve, Ramón? Bueno, un informe criminológico no deja de ser un dictamen como tal, en donde nosotros lo que estamos intentando con nuestros informes criminológicos es buscar aquellas vías de investigación que en un procedimiento judicial pues no se han seguido correctamente o no se han tomado. Entonces lo que hacemos es un análisis, una evaluación del sumario como tal, y lo que intentamos es dar esas líneas de investigación a los cuerpos y fuerzas de seguridad a través de la sede judicial. Un peritaje especializado y completo a través de esa unión, que es mucho más completa que solo el aspecto jurídico, que es también el criminológico, que abarca otros aspectos más psicológicos. Sobre todo el más criminológico, sociales, ¿no? Porque ahí ahondamos ya, andamos en la victimología, andamos en la escena del crimen, ahondamos en muchos aspectos que desde el punto de vista psicológico y jurídico no se tiene en cuenta a la hora de hacer un dictamen o, en nuestro caso, un informe criminológico. Lleváis solo 3 meses, pero ya os han encargado, lo sé, muchísimos informes y de casos muy importantes, y quizá el más mediático, porque lo estamos viendo en las televisiones esta semana, es el juicio al conocido como Rey del Cachopo, a César Román. Contadnos quién os pidió ese informe y un poco, como todo el mundo conoce el caso, un poco los detalles del mismo. Bueno, ese informe nos lo pide el propio César Román, a través de su representación letrada, como no puede ser de otra manera. ¿Qué pide que analicéis ahí en ese estudio? Vamos a ver las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular y la acusación particular. Se basan en una serie de voy a decir, pruebas indiciarias. Sí. En que el investigado ha cometido una serie de hechos y por lo tanto le piden una serie de penas, ¿no? Por esto, ¿no? Entonces se nos contrata para que veamos el sumario, lo estudiemos y veamos si lo que está plasmado en la investigación policial, por lo tanto posteriormente la senda judicial que se sigue, es concretamente por lo que le están pidiendo las partes la pena de prisión. Están pidiendo una pena de prisión, hay unas pruebas y unos testimonios contra César Román, lo estamos viendo esta semana. ¿Creéis que son concluyentes? Todos nos preguntamos por qué este hombre huyó a Zaragoza, donde se le detuvo finalmente. Está el tema del cuerpo, está el tema de la maleta, hay identificaciones, hay también pues testimonios a favor y en contra de familiares y de exparejas. Totalmente, estamos en un juicio que es muy complicado, Julio, es muy complicado complejo, porque hay muchos testigos, estamos en casi en la centena de testificales. Desde el punto de vista criminológico estamos asistiendo a unas testificales que se contradicen en todo o en mucho momento, ¿de acuerdo? Y luego también, ahora mismo, a día de hoy, estamos justo hoy en el ecuador del juicio, y a día de hoy lo que todavía hay sobre la mesa son pruebas indiciarias, ¿no? Todavía no ha caído esa prueba de peso que pueda decir que verdaderamente don César Román Viruete ha cometido el delito porque es que se le está imputando y de la manera que dicen que se ha hecho, ¿no? Vamos a esperar. Estamos a mitad del procedimiento todavía y a ver qué es lo que va importante es que haya un informe criminológico que estudie caso a caso. Nosotros hemos redactado ese informe criminológico. Si es cierto que por unas circunstancias procesales no se ha llevado todavía a su lugar, pero bueno, estamos ahí trabajando con la defensa tarde o temprano, de otra manera. En las conclusiones o en el tiempo judicial que fuere, ¿no? Carmen, aparte de este juicio tan mediático, como apuntabas antes, estáis centrándoos en las desapariciones y sobre todo en esas desapariciones que han pasado más desapercibidas y que quizá pues están perdidas en el tiempo ni en el espacio aquí en España. Pues sí, porque además son desapariciones que podemos afirmar desde el conocimiento de muchas de ellas que son crímenes sin resolver. Es decir, sabemos positivamente que en muchas de ellas la persona desaparecida falleció por una acción violenta y que no hemos sido capaces de encontrar ni tan siquiera esos restos humanos que permitan a las familias poner punto y final a estas historias. Estamos centrados en varias desapariciones, dos de ellas, pues, concretamente una de hace casi 30 años,
Hablamos de 2 niñas que desaparecieron en Aguilar de Campo en el mismo año que ocurrió el hecho desgraciado de Alcácer. Y luego estamos también y que trabajando... lo tapó, entiendo, la repercusión mediática tan importante del crimen de Alcácer. Lo tapó totalmente porque este fue en abril y hablamos de Alcácer que fue en noviembre, pero también fueron 2 criaturas las que desaparecieron. Lo que pasa es que aquí todavía no han apreciado los cadáveres. ¿Y eso os ha pedido ayuda a la familia Sí, o vosotros sí. No, sois no. los que desinteresadamente No, en estáis este caso detrás? nos ha pedido ayuda a la familia y lo estamos haciendo de manera desinteresada. Y de forma altruista. Y totalmente altruista, porque bueno, hay que hacerlo. Y bueno, y luego estamos también colaborando en otro caso que también se nos ha pedido ayuda. Vamos, ahora mismo tenemos, si no recuerdo mal, 6 casos de desapariciones encima de la mesa, a instancias de la familia. Yo entiendo que estáis también en contacto con asociaciones No. como SOS Desaparecidos. No, nosotros estamos en contacto con las familias y sobre Directamente. todo con los que nos han facilitado nuestro material de trabajo, como muy bien ha dicho Ramón, que son los sumarios de las investigaciones, que son los abogados. Estamos hablando de casos de tantísimos años que quizá no hubiera pruebas que ahora sí la tecnología permite. Eso es, no había tener, ¿no? métodos técnicos que permitieran hacer determinadas comprobaciones que ahora se pueden hacer porque verdad que los avances técnicos han mejorado. Entonces, desempolvando esos sumarios, recogéis... Y no solamente eso, como bien ha dicho Ramón, revisando muy bien los sumarios y viendo las líneas de investigación que en su momento no se siguieron. Eso reconforta a la cantidad de familias, ¿no? Pues hombre, esperamos que algunos tengan un final deseado, lo que te digo, ese punto y final que las familias se merecen. Hay 200.000 personas desaparecidas. Sí, una barbaridad. España es el país europeo con más desapariciones. ¿Por qué? Pues porque yo sinceramente creo que, en mi opinión, que a las desapariciones no se les presta la debida atención. Yo entiendo que en el tema de desapariciones, igual que se dio un avance por parte del Ministerio del Interior a crear una unidad de desaparecidos, yo creo que también hay que crear una unidad operativa de desaparecidos, en donde se impliquen las fuerzas y cuerpos, los dos, Policía Nacional y Guardia Civil, y desde luego la colaboración de Policía Municipal en aquellos casos. Porque es que si no, cada día va a haber más desaparecidos. Y es que ahí están los datos, es que te estamos hablando de desapariciones que cualquiera las puede comprobar, es muy triste. Y luego también tenemos que tener en cuenta que estamos en un país donde la prescripción está operando y que si la desaparición se ha ido a un acto violento, a los 20 años ha prescrito y no se puede juzgar. Ya haría falta tantos criminólogos que están en paro, Carmen, para el tema de las desapariciones, porque quería abordar este tema con vosotros para saber cómo está la situación de la profesión. Pues yo creo que la situación de la profesión peor no puede estar, Julio. Creo que está mal y aquí tienen un papel importantísimo los colegios profesionales. Tenemos una profesión que se creó en el año 2003, tenemos una cantidad de egresados que todos los años salen un montón de gente de las universidades tras haber acabado el grado de criminología y no le estamos dando ninguna respuesta laboral. Claro, porque la administración, por un lado, pues favorece a través de la aprobación de títulos universitarios en muchas facultades, pero por otro no da salida laboral a esas personas que quedan en un limbo, ¿no? Pero porque creo sinceramente que nosotros mismos no hemos sido capaces de reivindicar el espacio que por derecho merecemos. ¿Es solo entonces problema de los profesionales o también de las administraciones de otros colegios, para entendernos, o de otros colectivos profesionales que intentan permanecer con las funciones de lo que es el criminólogo actual? Yo creo que no, que nuestro colectivo tiene que posicionarse y exigir aquello que es suyo. Está muy claro, o sea, no puede ser que ahora mismo nosotros hemos tenido la ocasión, yo porque tengo la suerte de ser además jurista, pero Ramón se quiere inscribir como criminólogo en un epígrafe de Hacienda y no hay epígrafe de Hacienda. No hay epígrafe de Hacienda, entonces, por ejemplo. empezamos por ahí. Ni, por ejemplo, puedes entrar a una cárcel. ¿Qué quieres decir? Tampoco. Cárcel, criminología. Vamos, la criminología nació en este país, en las cárceles. Ramón, no te dejan entrar como criminólogo a una cárcel, pero en cambio si eres un abogado, que no tenemos nada contra los abogados, pero si eres un abogado raso puedes entrar, pero un criminólogo no. Efectivamente, es así de triste, Julio. O a la audiencia provincial. Llevamos 3 meses trabajando en el despacho
y no hemos podido entrar a ningún centro penitenciario como criminólogos como tal. Es más, tenemos la opción de entrar casi como perito judicial que como criminólogo, ¿no? Y no digamos en la Audiencia Provincial o no digamos en el Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Entonces esas cosas hay que cambiarlas y hay que trabajar para que el criminólogo esté equiparado al mismo momento. Entonces ya lo de convocar oposiciones en las cárceles a través de instituciones penitenciarias, más difícil, se está intentando, lo sé, de ciencia cierta. Se está intentando, pero difícil, no hay ningún Sí, punto de inflexión que nos diga que vamos a estar ahí todavía. Es decir, el criminólogo, por supuesto, que ha estado muchos años citado en el tema de prisiones, pero a día de hoy eso no valió para nada. De hecho, ahora se está escuchando que se va a cambiar de nuevo la ley y no se nos coloca donde tenemos que estar, ¿no? El criminólogo tiene que estar, por supuesto, en prisiones, en ese grupo A1, y no tiene que estar supeditado ni al jurista ni al psicólogo. Tenemos que estar en donde merecemos. Como profesional criminólogo que somos, criminología y prisiones además, van de la mano. Con unos estudios, un currículum totalmente estructurado, adecuado a Europa, en cualquier... Tratamiento de en intervención cualquier criminológica en las prisiones. Universidad. Carmen, pues para concluir, ¿qué peticiones o qué crees que debe cambiar para conseguir esta incorporación laboral, aunque sea progresiva, de todos estos profesionales que muchos no estarán viendo ahora? Pues yo creo que desde lo primero la unión de todos nosotros a través de los colegios de criminología, que hay varios creados, que costó mucho crearlos y que están ahí. Claro. Y luego creernos que somos una profesión, no tenemos que creer nosotros, y que servimos para Vosotros mucho. estáis ahí ya a través de vuestro despacho poniendo una punta en lanza bastante importante, ¿no? Por lo menos sois referencia a través de los medios de comunicación de que es posible, ¿no? Lo que hemos hecho en este caso, lo que se ha hecho en este caso es que se está por hablar cualquier procedimiento penal. Yo creo que es bueno que se empiece a hablar de informe criminológico como apoyo a cualquiera de las partes implicadas en un procedimiento penal. ¿Animáis entonces a la gente, como vosotros, emprendedores, a montar un despacho que parece tan difícil así al principio, ¿no? Totalmente, Julio, y no es eso, nosotros estamos encantados por lo que nos está sucediendo, ¿no? Pero estamos encantados también por esa gente que viene detrás, esa gente que va a salir 12.000 estudiantes dentro de 3 años de las universidades españolas. ¿Y a dónde van a ir? ¿A qué van a dedicar su vida laboral como criminólogos? ¿Qué opciones tienen? Pues muchísimas gracias, Ramón Chipirrás, criminólogo. A vosotros. Y vicesecretario del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Carmen Barfagón, muchísimas cosas más, pero ahora mismo ejerciendo, y me agrada, de criminóloga y cofundadora junto con Ramón del despacho Barfagón y Chipirrás. Muchísima suerte desde aquí, desde Canal 33, y que os vaya muy bien, sobre todo porque eso significará que resolváis muchos casos, sobre todo de esas desapariciones inquietantes de hace tantísimos años. Para eso estamos. Muchas gracias a ti, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Y nada, los espectadores, un miércoles más, muchísimas gracias por estar ahí. Os convocamos a dentro de 7 días, que tendremos un nuevo Cambia Madrid, con entrevistas, con análisis, con tertulia y con espacios como este para la sociedad civil, para los colectivos madrileños que lo necesiten. Muy buenas noches y un día más aquí. Muchas gracias por seguirnos en Cambia Madrid de Canal 33.